Konoha soy Uzumaki Kaito 101, 120 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 101 Mientras el sol de la tarde brillaba a través de la aldea, oculto entre las hojas, la primavera estaba en pleno apogeo y traía consigo un ambiente animado. El equipo 11, compuesto por Kaito y sus compañeros, estaba reunido en su campo de entrenamiento habitual, esperando la llegada de su sensei. Kaito observó a sus compañeros antes de alzar la vista al cielo, absorto en sus pensamientos sobre los acontecimientos de los últimos meses. Había sido una época turbulenta desde el intento de secuestro de Otaru por parte del enviado de Kumo. Las consecuencias del asunto Ichiga habían aumentado la tensión entre Konoha y Kumo, con exigencias de la cabeza de Kaito y una disculpa de Konoha. Sin embargo, gracias a las pruebas presentadas por el comandante Jonin de Kumo, quien confesó estar involucrado en el secuestro de Otaru, la verdad se impuso. La aldea oculta en las nubes se vio obligada a firmar un tratado de paz y declaró que el líder ninja actuó por voluntad propia, no bajo las órdenes de su aldea. El ninja culpable fue ejecutado por Konoha, lo que puso fin a la situación. Con el tratado de paz firmado, el enviado de Kumo restante abandonó la aldea, dejando tras de sí una sensación de alivio y tranquilidad. Con el fin de la guerra, la tensión entre los territorios disminuyó significativamente y los viajes eran mucho más seguros. Como resultado, el equipo 11 continuó completando misiones como de costumbre. Algunas de rango D y, principalmente, de rango C de bajo nivel, como escoltar caravanas. Durante este tiempo, Suna también realizó el examen de selección de Chunin. A Kaito no le preocupaba especialmente obtener un rango shinobi más alto. Su enfoque seguía en entrenar y mejorar sus habilidades. Sin embargo, Itachi le había pedido a su sensei, Shikaku, que recomendara al equipo 11 para los exámenes. Durante una de las sesiones de entrenamiento, Itachi se acercó a Shikaku y le preguntó: «Sensei, ¿nos recomendará para los próximos exámenes de Chunin?» «Creo que estamos más que listos». Argumentó que estaban listos para convertirse en Chunin. Pero Shikaku negó con la cabeza en respuesta, suspirando profundamente. «Problemático, no recomendaré a tu equipo para los exámenes», dijo con tono decepcionado. Antes de que Itachi pudiera preguntar por qué, Shikaku levantó la mano en un gesto vacilante y continuó. «No digo que ustedes tres carezcan de las habilidades para ser Chunin. De hecho, confío en que aprobarían y ascenderían fácilmente. Pero aún son demasiado jóvenes. He visto lo que les sucede a los niños que asumen demasiada responsabilidad y mueren prematuramente. Esa es la razón por la que me asignaron como su sensei Jonin. Para asegurar que los tres alcancen su máximo potencial en lugar de convertirse en los prodigios que podrían haber sido». Tras escuchar el razonamiento de Shikaku, Itachi asintió pensativo y se distanció un poco de sus compañeros durante los entrenamientos. Su mente parecía sumida en una profunda reflexión mientras reflexionaba sobre las palabras de su sensei. Kaito se giró para mirar a sus compañeros. Otaru, con su largo cabello negro recogido en una coleta alta que le caía sobre la espalda, estaba sentada junto a él en el campo de hierba. Estaba completamente absorta en su intento de dominar el primer paso de las manipulaciones de la naturaleza del rayo. Frente a ellos, Itachi estaba sentado bajo un árbol y con la mirada perdida, absorto en sus pensamientos. La voz de Kaito rompió el silencio, llamando a Itachi y devolviéndolo a la realidad. «Itachi», dijo con preocupación. Itachi levantó la vista y Otaru lo imitó, ambos curiosos por lo que Kaito decía. «¿Estás bien?», preguntó Kaito, con la mirada fija mientras observaba la expresión preocupada de Itachi. Itachi frunció el ceño confundido y respondió. «Sí, estoy bien». Pero su mirada distante y su respuesta deslucida revelaban otra historia. «Vamos», Itachi insistió Kaito, insatisfecho con la respuesta de su compañero. «Últimamente has estado distraído. Algo te preocupa». Un profundo suspiro escapó de los labios de Itachi mientras intentaba restar importancia a la preocupación de Kaito. «Estoy bien, Kaito». «¿De verdad, no es nada?», dijo con una sonrisa. Pero su sonrisa no llegó a sus ojos, y Kaito supo que había algo más que Itachi no les contaba. Kaito asintió, frunciendo el ceño pensativo. Tarareó y guardó silencio un rato antes de preguntar. «¿Tiene algo que ver con el clan Uchiha?». Itachi, que ya estaba al tanto de lo que había sucedido dentro del clan, pareció sorprendido cuando Kaito sacó el tema. Otaru, sentada junto a ellos, también pareció sorprendida por la pregunta. Kaito dejó escapar un suspiro y dijo.
No te sorprendas tanto. También puedo sentir la tensión entre el clan Uchiha y la aldea. Al oír esto, Itachi dejó escapar un pesado suspiro y sus hombros cayeron. Kaito continuó. ¿Sabes? Puedes hablar con nosotros sobre eso. Estamos aquí para ayudarte. Itachi asintió lentamente y respondió. Es solo que últimamente, la atmósfera en el clan se siente oscura. Suspirando, Kaito respondió. No los culpo. Deben sentirse enjaulados por la forma en que los aldeanos y los superiores de la aldea los han estado tratando desde el ataque de 9 colas. Kaito se pasó una mano por el cabello y tranquilizó a Itachi. Pero no te preocupes demasiado. Estoy seguro de que las cosas volverán a ser como deberían ser con el tiempo. Itachi simplemente asintió y volvieron a caer en un cómodo silencio. En el fondo, Kaito sabía que no podría mejorar la situación entre la aldea y el clan Uchiha. Incluso Kushina había intentado hablar con el Hokage al respecto, pero él le había dado la razón y le había dicho. Tienes que entenderlo, Kushina. Sin saber quién es el enmascarado, no puedo arriesgar la seguridad de la aldea. Kaito sabía que Hiruzen probablemente estaba siendo presionado por Danzo y los ancianos. Tras una espera que pareció eterna, Shikaku finalmente emergió del claro con un pergamino en la mano. El equipo 11 se levantó de inmediato y saludó a su sensei con un respetuoso sensei. Bostezando, Shikaku asintió perezosamente y les entregó el pergamino. Esta será nuestra próxima misión, les informó. Kaito tomó con entusiasmo el pergamino de la mano extendida de Shikaku y lo desenrolló, lo que provocó que Itachi y Otaru se acercaran para leer su contenido. ¿Misión para proteger al daimyo del País del Fuego? Preguntó Kaito, arqueando una ceja hacia su sensei. Itachi y Otaru imitaron su expresión, visiblemente intrigados por esta inusual tarea. Otaru no pudo evitar preguntar. ¿Los 4 vamos a protegerlo? Shikaku confirmó. Como sabes, el daimyo visita Konoha cada año y es tradición que el escuadrón Genin con mejor rendimiento de ese año sea enviado como su guardia. Pero tranquilos, no estarán solos. También habrá una célula Anbu de 4 hombres que nos seguirá de cerca y protegerá al daimyo de cualquier amenaza potencial. Y el daimyo también tendrá a sus 12 guardianes shinobi personales, que también estarán presentes. Kaito se devanó los sesos intentando recordar tradiciones como esta. Nunca había oído hablar de algo así durante la generación de Naruto. Sabía que los daimyo eran los gobernantes de las tierras donde se erigían aldeas como Konoha. Poseían un inmenso poder y autoridad, actuando esencialmente como reyes, mientras que las aldeas shinobi servían como su fuerza militar. ¿Es solo una formalidad? Preguntó Kaito, con un tono que ya sabía la respuesta. Shikaku asintió. Sí, más o menos. Luego miró al cielo y dijo. Nos vemos en la puerta principal de la aldea a las 4 de la mañana. No llegues tarde. Sí, sensei, respondieron Otaru y Kaito, e Itachi asintió. Con un último asentimiento, Shikaku desapareció en un instante. Kaito se volvió hacia Itachi y Otaru y dijo. Deberíamos irnos. Al separarse, Itachi se dirigió al complejo Uchiha y Kaito acompañó a Otaru de vuelta al complejo Hyuga. Tras asegurarse de que Otaru estaba a salvo en casa, Kaito regresó a su casa. Al entrar en casa, Kaito gritó. Mamá, ya llegué. Kushina asomó la cabeza desde la sala con una cálida sonrisa. Bienvenida, cariño. Naruto, que ahora tenía 3 años, salió corriendo de la sala de estar y se arrojó a los brazos de su hermano. Kushina se unió al abrazo, convirtiéndolo en un cálido abrazo familiar. Tras separarse del abrazo, Kushina bromeó con Kaito preguntándole. ¿Cómo estuvo mi nuera hoy? Kaito suspiró y se encogió de hombros, sabiendo que esa pregunta siempre surgiría cuando pasara tiempo con Otaru. El sol apenas comenzaba a salir en la aldea oculta de la hoja, y la luna proyectaba una suave luz azul sobre las tranquilas calles y edificios. A las 3 de la madrugada aún estaba oscuro, pues la mayoría de los aldeanos dormían profundamente. Sin embargo, en la residencia Uzumaki, un residente ya estaba despierto, preparándose para su misión. Kaito se paró frente al espejo, ajustándose la diadema y revisando su equipo. Con una última mirada al espejo, salió de su habitación y se dirigió a la cocina. Al entrar, encontró a su madre, Kushina, ocupada preparando 4 cajas de bento. Vestía su atuendo habitual. Un vestido verde sobre una camisa blanca impecable. Buenos días, mamá, la saludó Kaito con una sonrisa. Kushina levantó la vista de su tarea y le devolvió la sonrisa. Buenos días, cariño, estoy terminando tu almuerzo. Ven a desayunar antes de irte, dijo con cariño. Kaito se sentó a la mesa mientras su madre le servía tamagoyaki con arroz.
El delicioso aroma llenó el aire e hizo que el estómago de Kaito rugiera de hambre. Itadakimasu, dijo agradecido antes de desayunar. Tras terminar su abundante desayuno, Kaito metió la mano en su bolsa ninja y sacó uno de sus sellos de chakra. Luego creó un clon de sombra, colocó el sello en su pecho y lo activó. El cuerpo del clon brilló con una tenue luz azul al activarse el sello. Kaito asintió con satisfacción mientras el clon de sombra reflejaba sus acciones. Ya sabes qué hacer, le dijo Kaito al clon con una mirada severa, a lo que éste respondió con un saludo cortante y un entusiasta aye, capitán. Sacudiendo la cabeza ante las travesuras del clon, Kaito se giró hacia su madre y le anunció. Me voy, mamá. Le dio un cálido abrazo antes de prepararse para irse. Cuídense mucho, y aquí tienen el almuerzo que preparé para todos, dijo Kusina mientras le entregaba una caja bento. Lo siguió hasta la entrada y también le pasó un recipiente lleno de takoyaki caliente recién hecho. Algo para comer por el camino, añadió con una sonrisa. Gracias, mamá. Eres la mejor, ¿sabes? Kaito le sonrió y aceptó agradecido el takoyaki. Sin embargo, su clon de sombra hizo pucheros y se quejó. Oye, ¿cómo es que solo él come takoyaki? No es justo, ¿sabes? Ver al Kaito original disfrutando felizmente de su bocadillo solo aumentó la envidia del clon. Kusina simplemente alborotó el cabello del clon cariñosamente y le aseguró, no te preocupes tonto, guardé un poco para ti en la cocina. Al escuchar esto, el clon corrió ansioso a la cocina mientras que el Kaito original simplemente negó con la cabeza y se rió de las payasadas de su clon. Con todo listo, Kaito se despidió de su madre y comenzó a alejarse. Kusina lo saludó con la mano hasta que desapareció de su vista, e incluso entonces siguió buscándolo con una sonrisa cariñosa. El clon de sombra regresó pronto con un tazón lleno de takoyaki, tarareando de alegría mientras saboreaba con alegría el delicioso bocadillo. Kaito saltó con gracia entre los frondosos árboles verdes, devorando un takoyaki caliente y crujiente entre bocado y bocado mientras se dirigía al complejo Yuga. El delicioso aroma del bocadillo relleno de pulpo flotaba en el aire a su alrededor. Al acercarse a las puertas del complejo, los agudos sentidos de Kaito percibieron la presencia de Otaru. Aterrizó suavemente frente a ella, ofreciéndole una cálida sonrisa. Buenos días, Otaru-chan, espero no haberte hecho esperar demasiado, la saludó. Las mejillas de Otaru se sonrojaron levemente al verlo sonreír y le devolvió el saludo. Buenos días, Kaito-kun, acabo de llegar, respondió. Kaito asintió y le hizo un gesto para que lo siguiera mientras caminaba tranquilamente hacia la puerta de la aldea. Otaru se puso a su lado con facilidad. Volviéndose hacia ella, Kaito le ofreció un poco de takoyaki casero de su madre. Toma un poco. Son deliciosos, ¿sabes? Dijo con una sonrisa. El tentador aroma a carne asada y salsa sabrosa llenó el olfato de Otaru, haciéndole la boca agua. No pudo resistir la tentación y aceptó con entusiasmo la brocheta de takoyaki de Kaito. Con un pequeño bocado, no pudo evitar tararear de alegría ante su crujiente exterior y su sabroso relleno. Mientras caminaban hacia la puerta del pueblo, el cálido sol en sus rostros y la agradable charla creaban un ambiente tranquilo. Hablaban de temas cotidianos, pero cada palabra estaba impregnada de un genuino disfrute de la compañía mutua. El takoyaki fue un delicioso acompañamiento para su tranquilo paseo. Tras 20 minutos de paseo por las bulliciosas calles de Konoha, finalmente llegaron a la imponente puerta principal. Al acercarse, vieron a Itachi apoyado en las murallas de la aldea, con su cabello oscuro cayendo suavemente sobre sus ojos cerrados. Con un saludo informal, Kaito lo llamó. Hola, Itachi. Itachi abrió los ojos y se giró hacia ellos, con una leve sonrisa en sus labios mientras asentía en señal de reconocimiento. Otaru lo saludó con una alegre sonrisa. Kaito le ofreció a Itachi un poco de takoyaki, que aceptó con gusto. Allí juntos, charlaron y se pusieron al día mientras esperaban la llegada de su sensei. Shikaku apareció unos minutos después, bostezando mientras se acercaba a su equipo genin. Otaru lo saludó con un alegre buenos días, sensei, mientras que Itachi le respondió con un simple buenos días, sensei. Kaito, siempre despreocupado, ofreció un relajado yo sensei para completar el saludo del trío. Bostezando en respuesta, Shikaku asintió perezosamente antes de preguntar. ¿Tienen todo lo que necesitan? Los tres genin asintieron al unísono. Una vez resuelto esto, Shikaku declaró. Entonces, pongámonos en marcha, mientras se dirigía lentamente hacia los guardias de la aldea para revisar a su equipo. Tras registrarse con los guardias de la aldea, salieron de ella y siguieron a su sensei.
Saltando de árbol en árbol, mantuvieron un ritmo tranquilo. Kaito percibió la señal de chakra de Kakashi y de otros 3 que los seguían. Así que el escuadrón Anbu de Kakashi es el que custodia al daimyo, pensó Kaito. Saltando junto a su sensei, Kaito no pudo resistirse a preguntar. ¿Cuánto cree que tardará en llegar a la capital, sensei? Shikaku, bostezando, les informó. Si seguimos a este ritmo, llegaremos a las 6:30. Asintiendo, Kaito usó un destello corporal para aparecer rápidamente junto a Kakashi. Sonriéndole con los ojos, Kaito dijo alegremente. Hola, Kakashi, ha pasado tanto tiempo. Los miembros del equipo Anbu de Kakashi quedaron desconcertados por la repentina aparición de Kaito. El propio Kakashi no se sorprendió, pues sabía que Kaito era capaz de percibir su presencia. Kakashi simplemente suspiró y asintió. He estado ocupado últimamente, le explicó a Kaito. Bueno, entonces después de esta misión, deberías venir a visitarme. Mamá ha estado preocupada por ti, ¿sabes? Sugirió Kaito, con preocupación evidente en su voz. Y no me importaría un entrenamiento, añadió Kaito con una sonrisa. Y era cierto que Kusina estaba preocupada por Kakashi. Lo conocía desde que era un niño de 7 u 8 años, y podía ver que la pérdida de su padre, compañeros y sensei a temprana edad lo había afectado mucho. Para ella, Kakashi era como un hermano pequeño, y quería asegurarse de que estuviera bien. La expresión de Kakashi se suavizó cuando respondió. Ay, iré a visitarte. Pero ahora mismo, deberíamos concentrarnos en la misión. Asegúrate de hacerlo. Kaito asintió en señal de comprensión. Kaito usó el parpadeo corporal una vez más para regresar al lado de su equipo. Tras 2 horas y media de viaje a buen ritmo, el equipo 11 finalmente llegó a la capital del País del Fuego. La bulliciosa ciudad estaba llena de vendedores y niños jugando en las calles. Shikaku guió a su equipo por las calles abarrotadas hacia el puesto de control, donde tendrían que registrarse antes de entrar al palacio del daimyo. Al acercarse a las imponentes puertas del palacio, Shikaku señaló a uno de los 12 guardianes shinobi que montaba guardia. El hombre tenía el pelo corto y castaño claro y varias cicatrices. Una en la frente y 2 más en las mejillas en forma de X. Vestía una camisa morada de manga larga y pantalones verdes, con el distintivo cinturón de los 12 guardianes ninja alrededor de la cintura. Kaito, sin embargo, prestó poca atención al guardián shinobi mientras contemplaba el majestuoso palacio que se alzaba ante él. Sabía que estos supuestos guardianes eran simplemente fuertes luchadores de nivel Jonin, ninguno de ellos de nivel Kage. Y todos eran considerados carne de cañón, incluso Asuma Sarutobi y Chiriku, considerados unos de los más fuertes entre los 12 guardianes shinobi, cayeron ante Idan, el miembro más débil de Akatsuki, incluso con ayuda. El guardián shinobi saludó a Shikaku con expresión seria y los acompañó dentro del palacio hasta una sala de espera. Con un gesto perezoso, Shikaku lo siguió, mientras el equipo 11 los seguía, disfrutando de las vistas y los sonidos de esta gran ciudad y sus alrededores. Tras lo que pareció una eternidad, el daimyo finalmente llegó al punto de encuentro designado donde el equipo 11 y su sensei lo esperaban. El daimyo, vestido con el atuendo real formal, parecía cansado y agotado por sus obligaciones. Tras él, una docena de sus asistentes lo seguían de cerca. Al ver al daimyo, Shikaku y su equipo lo saludaron con una profunda reverencia. El daimyo respondió con un gesto, reconociendo su presencia. Luego les indicó que lo siguieran mientras se dirigía a su ornamentado palanquín. Al salir de los terrenos del gran palacio, el equipo 11 formó un círculo informal alrededor del palanquín del daimyo. Shikaku se colocó en la retaguardia, asegurándose de que su noble invitado estuviera bien protegido durante el viaje. Las calles estaban llenas de curiosos que se inclinaban y susurraban palabras de respeto al estimado gobernante al salir de la capital. Al salir del gran palacio del daimyo, una sensación de tranquilidad impregnaba sus movimientos. El daimyo estaba acompañado por 2 miembros de los 12 guardianes shinobi, que actuaban como guardaespaldas personales del daimyo. Una docena de asistentes también se unieron al grupo, siguiendo de cerca el palanquín que transportaba al estimado líder. Ambos permanecían en lados opuestos del palanquín, siempre vigilantes y listos para proteger a su daimyo en cualquier momento. El viaje transcurrió sin incidentes y algo aburrido, ya que la ruta había sido despejada y bloqueada con antelación para asegurar un paso sin contratiempos para el daimyo. A pesar de ello, el equipo 11 tardó más de lo previsto en llegar a su destino en Konoha. Habían salido a las 9 de la mañana, pero ya era la 1 de la tarde, con el sol en lo alto del cielo y sus cálidos rayos. Habían pasado 4 horas, pero apenas habían recorrido la mitad del camino.
El paisaje a su alrededor permanecía prácticamente inalterado, con árboles altos y una exuberante vegetación que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. El daimyo detuvo bruscamente el palanquín, lo que obligó a los asistentes a bajarlo rápidamente. Creo que deberíamos descansar y almorzar, sugirió el daimyo con la voz cansada por el largo viaje. Los asistentes se pusieron a preparar la comida para su señor. Al ver que se habían detenido, Shikaku indicó al equipo 11 que se reuniera. Los 2 miembros de los 12 guardianes shinobi estaban de guardia junto al daimyo. El equipo 11 se sentó un poco más lejos, dándole al daimyo y a su séquito algo de privacidad. Kaito fue el primero en sentarse y abrir el bento que su madre, Kusina, les había preparado. Distribuyó las cajas de bento a sus compañeros, diciendo: «Aquí tienen, mamá nos preparó esto». «Gracias, Kaito-kun. Y por favor, dale las gracias a Lady Kusina de mi parte también», dijo Otaru agradecida mientras recibía su bento. Itachi tomó su caja con una sonrisa y agregó: «Sí, agradécele a Kusina-san de mi parte». Shikaku asintió y también recibió su bento. «Ay, dale las gracias de mi parte también». «Ja, ja», respondió Kaito con una sonrisa mientras abría con entusiasmo su caja. Dentro, encontró pollo karaage crujiente con arroz frito aromático. Con un itadakimasu. El equipo empezó a disfrutar de sus comidas. Kaito no pudo evitar tararear de alegría al probar un bocado de la comida de su madre. Era una de las cosas que más amaba en este mundo. Mientras saboreaba cada bocado, no pudo evitar pensar: la comida de mamá es realmente de otro nivel. Con razón papá se enamoró perdidamente de ella. Con cada bocado. Los miembros del equipo 11 terminaron su almuerzo primero y montaron guardia, escudriñando los alrededores en busca de posibles amenazas. El daimyo, sentado en su mesa improvisada, disfrutaba de su comida mientras bebía una taza de té caliente. Con un profundo suspiro, se lamentó de lo lejos que estaba Konoha de su ubicación actual. Shikaku, que estaba cerca, intervino con indiferencia. «Si no nos vamos ahora, puede que no lleguemos a Konoha antes del anochecer». Soltó otro suspiro al pensar en el largo viaje que nos esperaba. Los 2 miembros del Shinobi Guardián ayudaron al daimyo a subir de nuevo a su ornamentado palanquín. Cuando estaban a punto de partir, Kaito sintió de repente una presencia cercana. Su cuerpo se paralizó y su mente se aceleró mientras identificaba a las personas. «No, no puede ser», susurró para sí mismo. Sus compañeros notaron la repentina quietud de Kaito y el temblor de sus manos. Otaru, preocupada por su amigo, le puso un brazo sobre el hombro para consolarlo y le preguntó con preocupación: «¿Qué te pasa, Kaito-kun?». Justo entonces, la llamada urgente de Itachi interrumpió la conversación. «Shikaku-sensei». Señaló hacia el camino. Otaru y Shikaku giraron la cabeza inmediatamente hacia donde miraba Itachi, percibiendo un cambio en la atmósfera. Al mirar, vieron una figura que se acercaba a ellos con un paso casi infantil. Shikaku entrecerró los ojos y gritó a su equipo: «Inflámense. Ahora». Pero no fue solo la visión del hombre de la máscara naranja lo que puso tenso a Shikaku, sino la máscara naranja con rayas negras horizontales tipo cebra que la adornaba, con un solo ojo en el lado derecho que le cubría el rostro. Otaru e Itachi también estaban tensos al ver al hombre enmascarado. Tenían un mal presentimiento sobre él. Mientras tanto, Kaito permaneció inmóvil, temblando ante la repentina aparición. Uno de los miembros de los 12 shinobi guardianos notó sus acciones y preguntó: «¿Qué sucede?». Shikaku no apartó la vista del enmascarado mientras respondía: «Mantente alerta. Mantente en guardia». Luego se giró hacia el desconocido y exigió: «Di tu nombre y tus intenciones». Mientras el hombre enmascarado se acercaba a ellos, levantó su brazo derecho al aire y planteó una pregunta en un tono alegre. Tengo una pregunta que me gustaría hacerte si no te importa». Shikaku, concentrado en su tarea, ignoró la pregunta del hombre y en su lugar preguntó: «La carretera está cerrada hoy. ¿Cómo lograste llegar?». El enmascarado sonrió con sorna. «¿Está cerrado?». Extendió exageradamente los brazos, captando la atención de todos a su alrededor. Itachi sintió repentinamente una perturbación en su chakra e inmediatamente pidió ayuda a Shikaku, pero ya era demasiado tarde. De repente, todos, incluyendo a Shikaku, Kaito, los 2 miembros de los 12 guardianes shinobi, el daimyo y sus asistentes, fueron alcanzados por el genjutsu. Todos, excepto Itachi y Otaru, fueron alcanzados por un poderoso genjutsu. Otaru, gracias a la resistencia innata del Byakugan, permaneció ilesa ante el poderoso genjutsu.
Tanto Otaru como Itachi sintieron que sus cuerpos se tensaban mientras podían percibir el aura peligrosa que emanaba del hombre enmascarado que estaba frente a ellos. El extraño parecía divertido de que pudieran resistir su genjutsu. Con un dejo de burla en la voz. Oh, así que hay quienes pueden esquivar mi genjutsu después de todo. Y no solo uno, sino dos. Continuó caminando hacia Otaru e Itachi y declaró. Solo quiero al viejo detrás de ustedes. Su instinto asesino era palpable mientras cambiaba su enfoque entre ambos. Soy un shinobi de Konoha. Itachi se identificó como un ninja de Konoha y luchó contra la abrumadora presión del instinto asesino del enmascarado. Activó su Sharingan para intentar resistir. Otaru lo imitó y activó su Byakugan para reducir el efecto del intenso instinto asesino. Ambos apretaron sus kunai, preparándose para lo peor. Itachi no pudo evitar preguntarse quién era este misterioso hombre con habilidades tan formidables. Los nudillos de Otaru se pusieron blancos mientras agarraba firmemente su kunai, y justo cuando estaban a punto de enfrentarse al hombre enmascarado, tanto Itachi como Otaru sintieron una repentina oleada de chakra detrás de ellos. Kaito también quedó atrapado en el poderoso genjutsu, pero se liberó rápidamente gracias a su sello anti-genjutsu. Al emerger de la ilusión, su chakra se encendió sin control y el suelo bajo sus pies se agrietó y se desmoronó. En una fracción de segundo, Kaito estaba frente al hombre enmascarado, con un Rasengan que giraba en su mano derecha. Con un feroz grito de batalla, muere. Kaito empujó la bola de energía hacia el rostro del hombre enmascarado, con la intención de destruirlo de una vez por todas. El repentino ataque tomó a Otaru e Itachi por sorpresa, abriendo mucho los ojos. Pero antes de que pudieran reaccionar, el Rasengan impactó la máscara del enmascarado, y la atravesó. Sorprendidos por este inesperado giro de los acontecimientos, Kaito y su ataque lo atravesaron como si fuera una ilusión. Y justo cuando Kaito pasó junto a él, el hombre enmascarado blandió su espada a la velocidad del rayo, con el objetivo de decapitar al joven ninja. El ataque de Kaito atravesó al enmascarado como si no fuera más que un espejismo. El enmascarado blandió su espada hacia Kaito, e Itachi y Otaru gritaron al unísono. No, Kaito. No, Kaito-kun. Pero sus súplicas desesperadas no pudieron detener la espada que se dirigía hacia su amigo. Pero era demasiado tarde. La espada atravesó a Kaito, desvaneciéndolo. Sin embargo, todo esto formaba parte del plan de Kaito. Había anticipado la intangibilidad del enmascarado y usó su versión de la técnica de parpadeo corporal, dejando solo una imagen residual que el enmascarado pudo cortar. Kaito reapareció detrás de él y clavó un Rasengan en la espalda de su enemigo. Sin embargo, al igual que antes, el ataque atravesó al escurridizo enemigo sin causarle daño. Cuando el ataque de Kaito impactó contra el suelo, la fuerza del Rasengan de Kaito al impactar contra el suelo creó un cráter enorme, lanzando tierra y escombros en todas direcciones. El enmascarado aprovechó la distracción y saltó hacia atrás. Al aterrizar el enmascarado, su tono burlón resonó. Vaya. Te has vuelto más fuerte, Uzumaki Kaito. Kaito entrecerró los ojos mientras desprendía su tanto y creaba un clon de sombra sin señal alguna. Y me aseguraré de que mueras hoy. La voz de Kaito rebosaba ira mientras apuntaba con su tanto al enmascarado, y la hoja crepitaba con un rayo rojo. Con una velocidad increíble, el cuerpo de Kaito se movió frente al hombre enmascarado, asestando un tajo con toda su fuerza. Pero, al igual que antes, la espada lo atravesó como si estuviera hecho de humo. En una fracción de segundo, el enmascarado contraatacó, atacando a Kaito con su propia arma. Pero, para su sorpresa, el ataque fue bloqueado por un clon de sombra y el verdadero Kaito apareció tras él, blandiendo su espada horizontalmente para intentar partirlo en dos. ¿Qué? El hombre enmascarado, sorprendido por el inesperado movimiento de Kaito, se inclinó rápidamente hacia un lado. Sin embargo, el tanto de Kaito logró atravesarle el brazo derecho, cortándole una pequeña parte. El hombre enmascarado saltó hacia atrás, creando cierta distancia entre ellos. Al aterrizar, habló con un dejo de sorpresa en la voz. Parece que te he subestimado otra vez, Uzumaki Kaito. Kaito entrecerró los ojos mientras chasqueaba la lengua y se preparaba para lanzar otro ataque contra el enmascarado. Pero justo cuando se abalanzaba, una sombra se estiró repentinamente y lo envolvió, sujetándolo. Shikaku gritó mientras hacía la señal de carnero y se agachaba, listo para ayudar en el ataque. Ahora, Itachi. Gritó. Itachi no perdió tiempo, escupiendo un enorme jutsu de bola de fuego que envolvió al enmascarado, atrapado por la técnica de su sensei.
Pero al extinguirse las llamas, el triunfo de Itachi se convirtió rápidamente en sorpresa al ver que el enmascarado seguía de pie, aparentemente ileso del intenso calor. El enmascarado los miró con desprecio y habló con malicia. Ya veo, así que todos desean morir. Hizo una pausa abrupta, con la atención fija en una dirección. Este chakra, Kakashi ataque, murmuró, antes de volverse hacia Kaito. La próxima vez te mataré. Antes de que nadie pudiera reaccionar, el cuerpo del enmascarado empezó a ser arrastrado hacia el agujero de su máscara. Kaito, impulsivo, gritó. No, no lo hagas. Vio la oportunidad y usó toda su velocidad y su técnica de movimiento corporal para aparecer frente al enmascarado. Su tanto brilló a la luz mientras cortaba el aire hacia el cuello del enmascarado, crepitando con chakra de rayo rojo. Pero era demasiado tarde. El enmascarado había desaparecido por completo en el agujero de su máscara. Kaito apretó los puños con fuerza, frustrado, al darse cuenta, una vez más, de que había perdido su oportunidad. Un grito gutural de pura ira escapó de entre sus dientes apretados mientras el enmascarado desaparecía entre las sombras. Kaito golpeó repetidamente el suelo con la mano, liberando toda su frustración contenida. De repente, 4 sombras descendieron de los árboles, una de ellas era Kakashi. El hombre enmascarado ya no estaba a la vista. Kakashi se acercó a Kaito con cautela y preocupación. ¿Qué pasó, Kaito? Preguntó con suavidad. Era él, Kakashi, gruñó Kaito con frustración. Ese bastardo estaba aquí. El mismo que capturó Mi. Las palabras de Kaito se interrumpieron al abrir los ojos de par en par. Murmuró la palabra mamá antes de desvanecerse repentinamente sin que nadie pudiera detenerlo. Después de que el daimyo terminara su copioso almuerzo, Shikaku se acercó a él, instándolo a ponerse en marcha para que pudieran llegar a Konoha antes del anochecer. Mientras el daimyo se acomodaba en su palanquín, Shikaku se acercó a su equipo, pero no pudo evitar notar la postura rígida y el temblor de la mano de Kaito. Otaru, que estaba cerca, también lo notó y preguntó con preocupación. ¿Qué ocurre, Kaito-kun? Shikaku se acercó a Kaito para preguntarle qué le preocupaba. Pero justo cuando abría la boca para hablar, oyó la voz de Itachi, que lo llamaba con tono serio. Shikaku-sensei. Girándose hacia Itachi, Shikaku vio que este señalaba el camino. Mientras todos miraban en esa dirección, Shikaku entrecerró los ojos al ver una figura acercándose a ellos desde la distancia. Llevaba una máscara naranja con rayas negras, como las de una cebra, que se extendían horizontalmente. Y al acercarse, Shikaku pudo ver que se dirigía hacia ellos con un paso casi infantil. Shikaku gritó a su equipo. Formen, ahora. Como uno de los pocos al tanto del ataque del Kyuubi la noche del incidente, Shikaku sabía que Kushina le había contado al tercer Hokage que un hombre con una máscara naranja había atacado al cuarto Yakushina justo después del nacimiento de Naruto. Itachi y Otaru tomaron posiciones rápidamente, listos para la acción. La mirada de Shikaku se posó en el tercer miembro del escuadrón Genin y maldijo para sus adentros. Kaito se quedó paralizado, sin responder a ninguna orden. Shikaku pensó. Esto es terrible. ¿Será este hombre quien atacó al cuarto Yakushina? ¿Y qué hace aquí? ¿Busca al daimyo? Necesito más información antes de actuar. Uno de los miembros de élite de los 12 guardianes shinobi notó al hombre de aspecto sospechoso y preguntó con voz seria. ¿Qué está pasando? Shikaku chasqueó la lengua con fastidio, buscando instintivamente un kunai mientras respondía. Mantente alerta. Mantente en guardia. No pudo evitar preguntarse si este era el mismo enmascarado que había atacado Konoha con el 9 colas hacía tantos años. Manteniendo la cautela, Shikaku dio un paso al frente y se dirigió directamente al desconocido. Di tu nombre y tus intenciones, exigió, intentando recabar más información mientras intentaba ganar tiempo para idear un plan. Cuanto más se acercaba el enmascarado, más tenso se volvía el ambiente. De repente, levantó el brazo derecho y formuló una pregunta con un tono inquietantemente alegre. Tengo una pregunta que me gustaría hacerles, si no les importa. Ignorando el extraño comportamiento del hombre, Shikaku fue directo al grano. La carretera está cortada hoy. ¿Cómo conseguiste entrar? El hombre enmascarado simplemente sonrió con sorna bajo la máscara, disfrutando muchísimo. Ah, ¿está cerrado? Preguntó. Extendió exageradamente los brazos en un gesto grandilocuente, captando la atención de todos a su alrededor. Antes de que Shikaku pudiera siquiera parpadear, se encontró atrapado en un poderoso genjutsu que lo dejó completamente inmóvil. A Shikaku le costó un esfuerzo inmenso liberarse del poderoso genjutsu, y tardó varios instantes en lograrlo.
Cuando finalmente escapó, vio a Kaito cortando al enmascarado por la mitad con su tanto, potenciado por chakra del rayo. Shikaku no pudo evitar notar que Kaito había mejorado mucho su control sobre la naturaleza del rayo, ya que ahora podía cambiar el color del mismo. Al notar que sus otros dos estudiantes también estaban libres del genjutsu, pero aún visiblemente tensos, Shikaku pensó. Sus dojutsus deben haberles dado cierta resistencia contra el genjutsu, pero probablemente estén rígidos debido a la intensa intención asesina que emana del hombre enmascarado. A pesar de su rigidez, tanto Otaru como Itachi buscaban desesperadamente la manera de ayudar a su compañero Kaito. Todo esto ocurrió en cuestión de segundos. La mirada de Shikaku siguió los rápidos movimientos del enmascarado mientras esquivaba hacia la izquierda, evitando por poco el ataque vertical de Kaito, cubierto de rayos. A pesar de su agilidad, el enmascarado no salió ileso. Shikaku pudo ver un profundo corte en su brazo derecho, donde la espada de Kaito lo había golpeado. En ese instante, Shikaku también notó que Itachi repasaba gestos familiares, preparándose para atacar. Shikaku, que no era de los que desperdiciaba la oportunidad de ayudar a su estudiante, se agachó e hizo la señal de la mano del carnero, haciendo que su sombra se extendiera hacia adelante con una velocidad cegadora hacia el hombre enmascarado mientras aterrizaba. Parece que te he subestimado otra vez, Uzumaki Kaito, le dijo el enmascarado con desprecio, reconociendo su fuerza. Pero antes de que pudiera terminar la frase, la sombra de Shikaku lo sujetó firmemente. La sombra impactó contra el enmascarado, sujetándolo. Ahora, Itachi. Gritó Shikaku a su alumno, quien no perdió tiempo en desatar el jutsu de bola de fuego más grande y poderoso que jamás había creado. Las llamas brotaron de Itachi y envolvieron al enmascarado en un infierno masivo en cuestión de segundos. Shikaku frunció el ceño con preocupación al ver al enmascarado ser consumido por la bola de fuego abrasadora. Su sombra perdió la conexión con el enemigo. Vio a Kaito fruncir el ceño al ver cómo la bola de fuego envolvía a su oponente. Al disiparse las llamas, Shikaku abrió los ojos de par en par, sorprendido, y chasqueó la lengua con fastidio. «Qué problemático», murmuró en voz baja al sentir que su sombra reconectaba con el enmascarado ileso. El enemigo permanecía en el centro del suelo quemado, aparentemente indemne del ataque masivo. «Ya veo, así que todos desean morir», el hombre enmascarado habló con un tono escalofriantemente serio, provocando escalofríos en la espalda de Shikaku. Fue como si, tras haber estado jugando con ellos durante unos momentos, se detuviera de repente, percibiendo algo en una dirección específica. «Este chakra, Kakashi ataque», murmuró, antes de volverse hacia Kaito con un brillo mortal en la mirada. «La próxima vez te mataré». Su voz destilaba malicia y determinación, provocando un escalofrío en las venas de Shikaku. No debía subestimar a este enemigo. Shikaku se esforzó por escuchar lo que decían antes de que la atención se centrara en Kaito, quien estaba amenazado de muerte en su siguiente encuentro. Antes de que Shikaku pudiera reaccionar, la misteriosa figura fue absorbida por un agujero negro en su máscara y su sombra se separó de él por la fuerza. «Problemático», murmuró Shikaku mientras observaba a Kaito intentar desesperadamente detener al enmascarado antes de que desapareciera. Los pensamientos de Shikaku corrían mientras intentaba comprender lo que acababa de suceder. El tercer Hokage mencionó que este hombre enmascarado podía usar ninjutsu espacio-temporal. Debió ser de esto de lo que Kushina nos advertía. «Qué problemático». Su atención se centró en Otaru, quien se había desplomado en el suelo, conmocionada. La presión y el instinto asesino habían disminuido con la marcha del enmascarado, pero era evidente que el encuentro la había afectado profundamente. Shikaku también notó que Itachi parecía conmocionado, pero su atención estaba en Kaito, quien gritaba y golpeaba el suelo con los puños, frustrado y afligido. De repente, aparecieron miembros de Anbu. Algunos iban a liberar a los atrapados en el genjutsu, mientras que otros aterrizaron cerca de ellos. Incluso ellos habían caído víctimas de la poderosa ilusión, que afectó a todos a la vez. Ni siquiera los Anbu pudieron escapar de sus garras. «Qué problemático», pensó Shikaku. Vio a Kakashi intentando calmar a Kaito y decidió acercarse a Otaru él mismo. «¿Estás bien, Otaru-chan?», preguntó con dulzura. Ella asintió, aunque con la voz temblorosa al responder. «Sí, sensei». Era evidente que la experiencia la había conmocionado profundamente. Shikaku entonces dirigió su atención a Itachi, quien observaba a Kaito con expresión de dolor. Se acercó a Kaito, queriendo ofrecerle consuelo o apoyo. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, Kaito le gritó de repente a Kakashi. Era él, Kakashi. Ese bastardo estaba aquí. El mismo que capturó Mi.
Su voz se apagó, abriendo mucho los ojos al comprenderlo y murmuró mamá, antes de desaparecer rápidamente sin que nadie pudiera detenerlo. Problemático, murmuró Shikaku para sí mismo. Se giró hacia Kakashi y le ordenó. Kakashi, tú y tu escuadrón tomarán el relevo a partir de ahora. Escolten al daimyo a la aldea lo antes posible. Luego, miró hacia donde Kaito había desaparecido y añadió. Mi equipo y yo regresaremos para informar al Hokage y alertar a la aldea de lo ocurrido. Además, les enviaremos refuerzos. Kakashi asintió, comprensivo. Shikaku miró entonces al resto de su escuadrón Genin y preguntó. ¿Pueden moverse? Tras recibir un gesto de asentimiento, Shikaku respondió. Entonces, vámonos. Saltó a la rama de un árbol cercano y comenzó a avanzar rápidamente hacia Konoha. Mientras viajaban de árbol en árbol, Shikaku se volvió hacia Otaru y le preguntó. Otaru, ¿puedes usar tu Byakugan para ver qué tan lejos está Kaito de nosotros? Otaru respondió con un rápido aire y activó su Byakugan. Tras observar la zona un momento, le informó a Shikaku. Está a unos 2 kilómetros de nosotros y está ganando distancia. La urgencia en su voz era evidente. Shikaku frunció el ceño mientras murmuraba. Qué problemático, tendremos que aumentar la velocidad para alcanzarlo. La urgencia en su voz era palpable a medida que aceleraban el paso. Pero por muy rápido que fueran, Kaito parecía ganar distancia a cada instante. La voz de Otaru resonó, tensa por el esfuerzo. No sabía que Kaito-kun pudiera moverse tan rápido. Itachi, corriendo a toda velocidad, entrecerró los ojos con determinación mientras perseguían a Kaito. Se giró hacia su sensei y preguntó con urgencia. Sensei, ¿qué le pasó a Kaito? Nunca había demostrado tanta fuerza entrenando con nosotros. Y nunca lo había visto actuar así. Otaru intervino con tono preocupado. Ay, nunca había visto a Kaito-kun tan enojado antes. Siempre está tan tranquilo y feliz. Shikaku suspiró profundamente y explicó. Kaito siempre se contiene al entrenar con nosotros. Mencionó algo sobre que recibes un impulso cuando tu Sharingan mejora. En cuanto a su comportamiento, ¿recuerdas cómo nos presentó Kaito durante nuestro primer encuentro? Los ojos de Itachi y Otaru se abrieron de par en par al darse cuenta mientras continuaban. Ese era el hombre enmascarado que mencionó Kaito. Shikaku hizo una pausa antes de añadir. No entraré en detalles, ya que no los conozco todos. Deberías preguntarle al propio Kaito. Pero, por lo que entiendo, el hombre enmascarado es la razón por la que Lady Kusina casi muere y por la que ya no puede usar chakra. Y si conoces bien a Kaito, sabrás que ama mucho a su madre. Itachi y Otaru asintieron solemnemente ante esta nueva información. El denso bosque pasó velozmente mientras Kaito saltaba de árbol en árbol a la velocidad del rayo, absorto en un solo pensamiento. Garantizar la seguridad de su madre y su hermano. Murmuró repetidamente por favor, que esté bien, por favor, que esté bien, palabras que eran una súplica desesperada al destino. Las lágrimas corrían por su rostro, sin que nadie se diera cuenta, mientras exigía su cuerpo al límite, canalizando chakra hacia sus músculos para ganar velocidad. Tras lo que pareció una eternidad, Kaito traspasó la barrera sensorial de Konoha y pasó como un rayo el puesto de guardia sin detenerse a registrarse. Ignorando los gritos de los guardias y shinobi que lo perseguían, se convirtió en una nube de polvo mientras corría a toda velocidad hacia su casa. Solo su madre y su hermano ocupaban sus pensamientos mientras corría por las bulliciosas calles y tejados de la aldea. Al llegar a su destino, Kaito irrumpió en la puerta gritando. «¡Mamá! Naruto!». Con la respiración entrecortada y el rostro cubierto de sudor, se desplomó sobre ellos en un fuerte abrazo. Kusina, quien estaba sentada a la mesa enseñándole algo a Naruto, y el propio pequeño Naruto se sobresaltaron con la repentina aparición de su hijo y hermano. Antes de que pudieran reaccionar, Kaito los envolvió en sus brazos mientras lloraba contra ellos, temblando de emoción. A Kusina le dolió el corazón al ver a su hijo, normalmente sereno, tan angustiado. Lo abrazó con fuerza, intentando calmarlo. Le recordó aquel día en que Kaito tuvo una premonición sobre el nacimiento de Naruto. No lo había visto tan vulnerable desde entonces. Tras 20 minutos agotadores, el equipo 11 entró a la casa tambaleándose, con aspecto desaliñado y exhausto. Shikaku los condujo rápidamente al interior. La madre de Kaito, con lágrimas en los ojos, lo acunó en sus brazos mientras yacía inconsciente. Para cuando Shikaku llegó, Kaito ya se había desmayado de agotamiento. Cuando Kusina vio a Shikaku, Otaru e Itachi entrar en la casa, les preguntó de inmediato con expresión preocupada. ¿Qué pasó, Shikaku-san? Shikaku suspiró antes de explicar.
Durante nuestra misión, nos topamos con el hombre enmascarado que te atacó el día del nacimiento de Naruto. Cuando Kaito lo vio, montó en cólera y lo atacó. Tras la huida del hombre enmascarado, Kaito regresó corriendo a la aldea para asegurarse de que tú y Naruto estuvieran a salvo. Mirando a Kaito una vez más, Shikaku le dijo a Kushina. Lo dejaré a tu cuidado por ahora. Necesito informar este incidente al Hokage. Kushina asintió y Shikaku acompañó a Itachi Yotaru fuera de la casa. Al salir, la mirada de Shikaku se posó en un árbol cercano, donde hizo una señal con la mano. De repente, un Anbu apareció ante ellos. Shikaku dio órdenes a los Anbu. Dupliquen el número de guardias a su alrededor y asegúrense de que nadie se acerque a ellos. El hombre enmascarado fue visto hace apenas unas horas. Los Anbu respondieron con un rápido ay antes de alejarse rápidamente para cumplir sus órdenes. Tengo que ir a la oficina del Hokage, anunció Shikaku antes de volverse hacia Itachi Yotaru. Pueden volver a casa por ahora. Probablemente nos llamen para interrogarnos en unos días, así que descansen hasta entonces. Los tres asintieron antes de separarse. Itachi y Yotaru regresaron a casa mientras Shikaku se dirigía a la oficina del Hokage para informar del incidente. El sol naciente proyectaba un resplandor dorado sobre la aldea oculta de la hoja, sus rayos danzaban por las estrechas calles e iluminaban cada rincón. Era temprano por la mañana, pero la aldea ya bullía de actividad. En el porche de la residencia Uzumaki estaba sentado Kaito, con el pelo rojo alborotado, preparándose para irse. Ajustándose las sandalias, se levantó, se volvió hacia su madre y le dijo: «Me voy, mamá». Kushina observaba a su hijo con orgullo, con una leve sonrisa en los labios. Antes de que pudiera irse, lo abrazó fuerte, le dio un beso en la frente y le susurró: «Bien, cuídate, ¿sabes?». «Hola, vuelvo para almorzar», respondió Kaito con una sonrisa antes de saludar a su madre con la cabeza y marcharse. Kushina lo observó hasta que desapareció de la vista antes de volver a casa. Al entrar, oyó una voz familiar que la llamaba desde dentro. Era Naruto, su hijo hiperactivo, que acababa de despertar. Una amplia sonrisa se dibujó en su rostro mientras se dirigía hacia él, lista para comenzar otro día en su feliz familia. Mientras Kaito caminaba hacia la torre del Hokage, su mente se sumía en profundos pensamientos. Reflexionó sobre los acontecimientos de los últimos días, todo lo sucedido desde que sintió la presencia de Obito. Todo le parecía borroso. Recordaba haber sido sometido a un genjutsu, pero su sello anti-genjutsu lo había liberado y entonces solo podía ver rojo. Enfurecido, Kaito atacó a Obito sin recordar del todo los detalles de su pelea. Solo sabía que, de alguna manera, había logrado herir a Obito. No fue hasta que empezó a gritarle a Kakashi sobre Obito y a recordar a su madre y hermano que Kaito se recuperó de su ira. Presa del pánico, corrió a toda velocidad hacia su casa, abandonando su misión de proteger al daimyo. Estaba tan desesperado que ni siquiera aminoró la marcha al acercarse a Konoha, pasando junto a los guardias de la aldea sin registrarse. Cuando finalmente llegó a casa y vio a su madre y a su hermano, el alivio lo invadió y todas las emociones contenidas lo inundaron, desmoronándose en los brazos de su madre. Agotado por la batalla con Obito y corriendo a toda velocidad después, Kaito finalmente se derrumbó en los brazos de su madre. Lo último que Kaito recordaba antes de perder el conocimiento era abrazar fuertemente a su madre y a su hermano, agradecido de que estuvieran a salvo. Mientras parpadeaba lentamente, lo primero que vio Kaito fue a su madre durmiendo profundamente a su lado en un sencillo futón. Junto a ella yacía su hermano menor, Naruto, también profundamente dormido. Kaito se tomó un momento para observar su entorno y se dio cuenta de que estaba de vuelta en su habitación, en su familiar futón. La confusión nubló sus pensamientos mientras se preguntaba cómo habían acabado durmiendo todos en su habitación. Entonces lo impactó como un rayo. Los eventos que lo llevaron a desmayarse volvieron a su mente. Kaito frunció levemente el ceño al darse cuenta de que su madre debió de haber permanecido a su lado, cuidándolo hasta que ella también se durmió. Contempló su rostro sereno y notó las lágrimas secas en sus mejillas. Sintiendo una punzada de culpa por preocupar a su madre, Kaito retiró con cuidado la manta que lo cubría y la colocó sobre Kushina y él mismo, asegurándose de no molestar a Naruto, quien ya estaba acurrucado en otra manta. Sus movimientos despertaron a Kushina, quien abrió los ojos de golpe mientras se enderezaba y lo abrazó de inmediato. «Kaito-kun, ¿estás bien?», preguntó con preocupación en su voz. «Lo siento por despertarte, mamá», respondió Kaito, abrazándola. Ella lo soltó del abrazo y le pasó una mano por el pelo con cariño. «¿Cómo te sientes, cariño?».
Una sonrisa genuina iluminó el rostro de Kaito cuando respondió. Estoy bien, mamá. Con lágrimas en los ojos, susurró. Siento que mamá haya sido una carga para ti. Con la cabeza gacha, el peso de sus palabras se sentía en el aire. A Kaito se le encogió el corazón al verla y rápidamente intervino. ¿De qué estás hablando, mamá? Nunca podría ser una carga para mí. Eres la persona más importante de mi vida. La abrazó con fuerza y su voz se suavizó al continuar. Has cuidado de mí y de Naruto desde que éramos bebés. Eres nuestra madre, y es mi deber como hijo protegerte, así como es tuyo amarnos y cuidarnos como madre. Así que, por favor, deja de decir esas cosas, mamá. Kaito le secó las lágrimas con las palmas de las manos antes de darse cuenta de que las suyas también caían. Se abrazaron con fuerza. Kaito se siente agradecido por la mujer fuerte que lo crió y lo amó incondicionalmente. En ese momento, Naruto se despertó junto a su madre y su hermano mayor. Parpadeando somnoliento, se frotó los ojos con la palma de la mano y los miró. Oye, ¿por qué lloran mamá y mi hermano mayor? Preguntó con voz suave y confusa. De repente, los ojos de Naruto se abrieron de par en par con miedo y exclamó. ¿Alguien nos robó el ramen? Su pánico era evidente mientras miraba a su familia de un lado a otro. Kusina se secó las lágrimas y le sonrió con dulzura a su hijo pequeño. No, no, Naru-chan. No es nada de eso, lo tranquilizó antes de abrazarlo con cariño. Pero justo cuando se acomodaban en su abrazo, el estómago de Naruto rugió con fuerza. Se sonrojó tímidamente y Kusina rió entre dientes. Parece que alguien tiene hambre, bromeó, tocándole la nariz juguetonamente. Se levantó y ayudó al pequeño Naruto a ponerse de pie. Bueno, entonces, vamos a lavarte y prepararé algo delicioso para desayunar. Kaito, el hermano mayor de Naruto, le sonrió y le alborotó el pelo. Vamos, Naruto, dijo con un cogazo juguetón. El resto del día transcurrió. Tras un desayuno satisfactorio, Kusina asumió el papel de maestra, instruyendo a Naruto en matemáticas básicas, lectura y escritura. Mientras tanto, Kaito se sentó junto a ellos, trabajando diligentemente en uno de sus últimos proyectos de focas. La mañana pasó rápidamente y pronto llegó el mediodía. Concéntrate, Naru-chan, lo reprendió Kusina suavemente al notar que su hijo empezaba a quedarse dormido. Suspirando por las payasadas de Naruto y viendo la hora, Kusina dijo. Debería empezar a preparar el almuerzo. Kaito levantó la vista de su trabajo y se ofreció a ayudar con el almuerzo. Te ayudo, mamá. Rápidamente recogió sus materiales antes de reunirse con ella en la cocina. Mientras cocinaban, llamaron a la puerta. Kaito intuyó quién era y se disculpó para abrir. Yo abro, mamá. Al abrir la puerta, saludó a Otaru e Itachi con una sonrisa. Hola chicos, ¿cómo están? Otaru le devolvió la sonrisa y respondió. Solo queríamos saber si te sentías bien. Itachi asintió en señal de acuerdo. Pasen adelante, Kaito los invitó a entrar. Al regresar a la cocina con sus amigos, Kaito le anunció su llegada a su madre. Mamá, tenemos visitas. Kusina les sonrió cálidamente a Otaru y Itachi. Otaru-chan, Itachi-kun. Por favor, acompáñanos a almorzar. Les indicó con un gesto que se sentaran a la mesa. Otaru se inclinó respetuosamente ante Kusina y le dio las gracias. Gracias, señora Kusina. Itachi también expresó su gratitud. Y así, todos se sentaron juntos y disfrutaron de una deliciosa comida cocinada por Kusina, curry de cerdo katsu con arroz, mientras se ponían al día. Tras disfrutar de un delicioso almuerzo, Kaito se volvió hacia su madre Kusina y le dijo. Mamá, vamos a salir un rato. Sus amigos Otaru y Itachi se unieron a él al despedirse tras agradecerle a Kusina por la comida. Llegaron al campo de entrenamiento habitual de Kaito, donde solía perfeccionar sus habilidades ninja. Al acomodarse, Kaito suspiró profundamente y se volvió hacia sus amigos con una sonrisa tímida. Entonces, ¿les debo una explicación, dijo mientras se rascaba la nuca. Otaru se sentó a su lado y le puso una mano reconfortante en el hombro. No tienes que hacerlo si no quieres, Kaito-kun, dijo con dulzura. Kaito negó con la cabeza y sonrió agradecido. No, no pasa nada. Merecen saberlo, respondió. Les contó sobre el hombre enmascarado que atacó a su madre justo después de que diera a luz a Naruto. Explicó cómo el hombre enmascarado controló al 9 colas para atacar la aldea, y cómo su padre usó un jutsu prohibido para sellar a la bestia. También les contó cómo su madre casi murió en el intento. Juré que lo mataría y lo haré, afirmó Kaito con firmeza, con la determinación ardiendo en sus ojos. Conmovida por sus palabras, Otaru lo abrazó.
No tienes que hacerlo solo, ¿sabes? Te ayudaremos, susurró tras soltarlo. Itachi asintió con la cabeza. Hola, yo también ayudaré. Ese hombre es una amenaza para Konoha, afirmó con una mirada seria. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Kaito al recordar las palabras de su amigo. Agradecía tener tan buenos amigos y juró en silencio que sus destinos no seguirían el mismo camino que en la línea temporal canónica. Sus pensamientos se interrumpieron al llegar a la base de la torre del Hokage y ver a su equipo esperándolo. Kaito se acercó con entusiasmo, chicos, Shikaku-sensei, saludándolos y llamando a su sensei. Buenos días, Kaito-kun, lo saludó Otaru con una cálida sonrisa, mientras que Itachi simplemente asintió en reconocimiento. Shikaku les hizo un gesto con la cabeza y les indicó que lo siguieran a la oficina del Hokage. Al llamar a la puerta, oyeron un sordo pasen desde dentro. Shikaku los condujo al interior, seguido de cerca por su equipo. En cuanto Kaito entró, su mirada se posó en una figura que esperaba no ver. Shikaku abrió la puerta, ricamente tallada, de la sala de reuniones de la misión, dejando entrar al equipo 11. Kaito entró el último, y su mirada se posó en una persona que no le agradó en absoluto ver. La sala era amplia y bien iluminada, con un largo escritorio de madera en el centro. Sentado detrás estaba el tercer Hokage, Hiruzen, con su túnica tradicional de Hokage y fumando una pipa entre los dedos. A su lado estaban sentados sus tres consejeros. Una anciana llamada Koharu Utatane, un anciano con gafas y perilla conocido como Omura Mitokado, y un hombre mayor con vendas en el ojo derecho y una distintiva cicatriz en forma de X en la barbilla. Danzo Shimura. Kaito entrecerró los ojos al ver a Danzo cómodamente sentado junto al Hokage. Con una mueca en el estómago, Kaito pensó. TCH, ¿qué hace ese cabrón aquí? No le hacía ninguna gracia ver a Danzo en la sala de reuniones, pero sabía que no podía hacer nada al respecto. Esperaba que los rumores que había difundido sobre Danzo hubieran llevado a Hiruzen a despojarlo de su poder o posición. Al fin y al cabo, esos rumores eran ciertos y Kaito sabía que Hiruzen también lo sabía. Chasqueando la lengua con frustración, Kaito pensó. Maldita sea, parece que Hiruzen no hizo nada con Danzo después de todo. No pudo evitar sentirse decepcionado. Si hubiera sido cualquier otra persona la que hubiera sido objeto de tales rumores, seguramente ya se habrían encargado de ello. Shikaku condujo al equipo 11 a la sala de reuniones, haciendo una reverencia respetuosa mientras ellos lo imitaban, presentando sus respetos a los líderes de la aldea. Hokage-sama, saludaron al unísono. Shikaku también saludó al Hokage, diciendo. Hokage-sama, ha llamado. Hiruzen asintió y respondió. Ah, equipo 11. Me alegra verlos bien. Soltó una bocanada de humo de su pipa antes de continuar. Espero que hayas descansado bien después de tu misión anterior. El equipo respondió al unísono. Ay Hokage-sama en respuesta a su pregunta. Excelente, dijo el Hokage asintiendo. Los convoqué a todos para revisar el informe de la misión. Aunque ya leí el relato escrito de Shikaku, me gustaría escucharlo también de cada uno de ustedes. Empecemos por ti, Otaru-chan. Sintiendo un ligero nerviosismo al verse en apuros, Otaru respiró hondo y comenzó a relatar los acontecimientos de su misión. Como nos habían ordenado, escoltábamos al daimyo a Konoha. Alrededor del mediodía, pidió un descanso para almorzar y, después de comer, nos preparábamos para continuar cuando, su voz se fue apagando al mirar a Kaito, quien le dedicó una sonrisa alentadora. De repente, Kaito-kun se quedó paralizado y le temblaron las manos, continuó. Yo estaba más cerca de él, así que fui a ver cómo estaba, pero Itachi-kun llamó a Shikaku-sensei. Al darnos la vuelta, vimos a un hombre enmascarado que saltaba hacia nosotros. Sensei nos ordenó formar y le hizo algunas preguntas, pero parecía estar actuando como un idiota. Entonces todo sucedió rapidísimo. El enmascarado sometió a todos a un genjutsu menos a Itachi-kun y a mí. Hiruzen entrecerró los ojos con interés. ¿Solo tú e Itachi se salvaron del genjutsu? Otaru asintió solemnemente. Sí, solo nosotros dos podíamos movernos. Pero la presión nos retenía, impidiendo incluso mover un dedo. El comportamiento del enmascarado cambió cuando todos estuvieron bajo su control. Empezó a burlarse de nosotros y dijo que perseguía al daimyo. Fue entonces cuando Kaito-kun lanzó un ataque y, antes de que me diera cuenta, la pelea terminó y el enmascarado fue absorbido por la máscara. Ella tembló. Hiruzen tarareó mientras reflexionaba. ¿Un ninjutsu espacio-temporal? Murmuró, volviéndose hacia Itachi. ¿Y tú experimentaste lo mismo, Itachi-kun? El joven Uchiha asintió en señal de confirmación y dijo.
Sí, después de someter a todos al genjutsu y presionarnos, no pude moverme ni siquiera con el Sharingan activado. El hombre dijo que perseguía al daimyo y fue entonces cuando Kaito lo atacó. Pero su ataque atravesó al enmascarado y Kaito logró bloquear su contraataque. Entonces volvieron a la batalla y justo cuando Kaito logró infligir daño, finalmente pude moverme y preparé una bola de fuego. Itachi hizo una pausa antes de continuar. Pero antes de que pudiera soltarlo, Shikaku-sensei atrapó al enmascarado con su jutsu de sombra y me gritó que usara la bola de fuego. Sin embargo, pareció no tener efecto en el enmascarado, quien entonces advirtió con calma a Kaito que lo mataría la próxima vez que se encontraran. Hiruzen se volvió hacia Kaito y preguntó con curiosidad. Ya veo, Kaito-kun, ¿por qué te congelaste? Kaito dejó escapar un profundo suspiro y respondió. Me congelé cuando sentí su chakra. Era la misma firma que el bastardo que atacó a mi madre durante el nacimiento de Naruto. Solo sentirlo hizo que mi mente se quedara en blanco. Danzo se burló y lo interrumpió. ¿Te quedaste en blanco durante una misión? Hiruzen interrumpió antes de que Kaito pudiera responder, diciendo con firmeza. Deja que el chico se explique, Danzo. Luego se volvió hacia Kaito con un gesto de comprensión. Kaito entrecerró los ojos con fastidio mientras le contaba lo sucedido a Danzo. Como decía, me quedé en blanco al sentir su chakra y pronto me atrapó el genjutsu, comenzó con la voz tensa por la frustración. Y cuando me liberé, monté en cólera, lo ataqué y logré herirlo. Después de varios intentos, tiene una molesta habilidad de desfase. Hizo una pausa. Huyó cuando sintió que el Enbu y el Sensei Shikaku usaban su genjutsu, continuó Kaito, sin apartar la mirada de Danzo. Cuando huyó, dijo que me mataría la próxima vez que nos viéramos, así que entré en pánico y corrí a la aldea para asegurarme de que mi madre y Naruto estuvieran a salvo. Danzo entrecerró los ojos con desaprobación. ¿Y abandonaste tu misión? Respondió con condescendencia. Dejaste tu puesto de guardia del daimyo. Kaito apretó la mandíbula ante la acusación, pero mantuvo un tono sereno. Soy consciente de que abandono la misión, Danzo-sama, respondió con calma. Pero en ese momento, la seguridad de mi familia se antepuso a todo lo demás. Danzo permaneció estoico, con expresión severa. Como shinobi, tu deber es priorizar tu misión por encima de tus asuntos personales. Un destello de irritación brilló en los ojos de Kaito. Con todo respeto, Danzo-sama, no estaba pensando en mi deber en ese momento. Solo podía pensar en proteger a mis seres queridos. El tono de Danzo se volvió más frío. Tus excusas no bastarán, Kaito Uzumaki. Tus acciones podrían haber puesto en peligro la relación entre el daimyo y nuestra aldea. A pesar de sentir la ira ardiendo en su interior, Kaito mantuvo la compostura. Entiendo y acepto cualquier castigo que me toque, y mi equipo no tiene nada que ver con mis acciones, dijo con firmeza. Pero mantengo mi decisión de poner a mi familia primero. La voz de Shikaku resonó, interrumpiendo a Danzo. Con el debido respeto, Danzo-sama, la misión ya superaba las capacidades de un simple genin en ese momento. Danzo se volvió hacia Hiruzen con una mueca de desprecio. Deberías haberlos puesto bajo mi supervisión, entonces habrían, pero Hiruzen lo interrumpió. Basta, Danzo. Estoy de acuerdo con Shikaku. La misión estaba fuera del alcance de un equipo genin inexperto. Koharu intervino. Aún así, abandonar una misión no debe quedar impune. Omura asintió. De hecho, permitir que tales acciones queden impunes da un ejemplo peligroso. Hiruzen se lo pensó un momento y finalmente dijo. Sí. Como castigo, el equipo 11 solo podrá completar misiones de rango D durante los próximos 2 meses y deberá completar al menos 10 por semana. Danzo frunció el ceño ante la decisión mientras Kaito entrecerró los ojos hacia Danzo y pensó para sí mismo. Ese pedazo de mierda. Me aseguraré de que Hiruzen no tenga más opción que despedirlo o matarlo. Shikaku asintió en reconocimiento. Hola, señor Hokage. Si eso es todo, puedes irte, dijo Hiruzen con desdén mientras agitaba la mano. Cuando Shikaku estaba a punto de sacar al equipo 11 de la habitación, Kaito no pudo resistirse a hacer una última petición. De hecho, Hokage-sama, tengo un favor que pedirte, dijo. Las cejas de Hiruzen se alzaron con curiosidad mientras preguntaba. ¿Qué podría ser eso, Kaito-kun? La mueca de desprecio de Danzo solo se hizo más pronunciada. ¿Para dejar de aislar al clan Uchiha?, preguntó Kaito con valentía, lo que provocó que Shikaku murmurara. Problemático, mientras se frotaba la cara con frustración. La petición de Kaito de que el clan Uchiha dejara de estar aislado silenció la sala. La tensión era densa y sofocante.
Shikaku murmuró un frustrado problemático al escuchar la petición de su estudiante, sabiendo que esto no terminaría bien. Itachi abrió los ojos de par en par, sorprendido, sin esperar que su amigo confrontara abiertamente a los altos mandos de la aldea con un tema tan delicado. Otaru lo miró fijamente, apretando la mandíbula con inquietud. El tercer Hokage, Danzo, Koharu y Omura entrecerraron los ojos ante la atrevida petición de Kaito. Su desaprobación era palpable. Justo cuando el Hokage estaba a punto de hablar, Danzo lo interrumpió con un comentario burlón. «Esos asuntos no te incumben, Genin Uzumaki», espetó, lanzando una mirada hostil a Kaito. Kaito mantuvo la calma mientras pensaba. Claro que el bastardo que causó este problema hablará primero. Mantuvo la compostura y sostuvo la mirada del tercer Hokage y su consejero. Me preocupa si esto va en contra del sacrificio de mi padre para proteger esta aldea, anciano Shimura, dijo desafiante. Mientras Danzo abría la boca para replicar a la acusación de Kaito, el tercer Hokage, Hiruzen, lo interrumpió con voz tranquila. ¿Qué pruebas tienes para respaldar tu afirmación de que la aldea está aislando al clan Uchiha, Kaito-kun? Kaito sostuvo la mirada del Hokage. Sé con certeza que, tras el ataque del zorro de 9 colas, el clan Uchiha se vio obligado a reubicarse en un rincón de la aldea. Están bajo vigilancia constante de los Anbu y el Consejo de Ancianos de Konoha. Podía sentir a los Anbu apostados en cada torre que rodeaba su recinto. Y no olvidemos los rumores sobre el Sharingan visto en los ojos del zorro de 9 colas durante esa fatídica noche. Lleva 3 años ocurriendo. Hizo una pausa, su mirada se posó en Danzo, sabiendo perfectamente que Danzo probablemente era el responsable de difundir esos rumores, antes de volver a encontrarse con la mirada fija de Hiruzen. Ustedes no son tan sutiles, ¿sabes? Añadió con un toque de amargura. Si yo, un forastero que rara vez los visita, puedo sentir su aislamiento y vigilancia, imagínense cómo deben sentirse al saber que están aislados por la misma aldea que su antepasado ayudó a crear y proteger, preguntó Kaito. La anciana miembro del consejo, Koharu, intervino con voz severa y sensata. Teníamos buenas razones para vigilar al clan Uchiha, sobre todo porque tanto tú como tu madre han confirmado que el hombre enmascarado posee un Sharingan. Sería imprudente ignorar semejante amenaza en nuestra propia aldea. Esta no es la primera vez que nos enfrentamos a un Uchiha que causa problemas, insistió Danzo, esto ya pasó antes con Uchiha Madara. ¿Entonces estás dispuesto a castigar a todo un clan por un solo individuo que quizá ni siquiera forme parte de él? Replicó Kaito con un tono de incredulidad. Incluso después de que mamá te dijera que no había sentido al hombre enmascarado en la aldea antes. Y no olvidemos que el clan Uchiha apoyó a la aldea durante el ataque de Madara, continuó, dirigiéndose directamente a Danzo. Incluso Shikaku-sensei coincide en que el hombre enmascarado no es de nuestra aldea. Kaito se giró para mirar a Shikaku, quien suspiró y asintió. Qué pesado, Hokage-sama, pero estoy de acuerdo con Kaito en esto, intervino Shikaku con indiferencia. El clan Uchiha se siente cada vez más inquieto y desconfiado de la aldea. Alejarlos aún más solo generará más resentimiento. Y por lo que he visto, el enmascarado no parece ser miembro del clan Uchiha que vive en la aldea. La mirada penetrante de Danzo oscilaba entre Kaito y Shikaku, con expresión sombría. Aún así, no tenemos pruebas fehacientes de que el enmascarado no sea del clan Uchiha, declaró. La aldea no puede permitirse correr riesgos innecesarios. Kaito entrecerró los ojos al cruzar miradas con Danzo. ¿No es arriesgarse innecesariamente su especialidad, anciano Danzo? Preguntó con desdén. Los labios de Danzo se curvaron en una mueca de desprecio. Cuidado con lo que dices, muchacho. Ser hijo del cuarto Hokage no te da permiso para hablarles a tus superiores de forma tan irrespetuosa. Kaito podía sentir la tensión aumentando en la habitación, pero sabía que esta confrontación no resolvería nada. Hiruzen intervino con voz autoritaria. Kaito, tus preocupaciones son válidas, pero no podemos ignorar la amenaza potencial que representa el hombre enmascarado, afiliado al clan Uchiha. Kaito apretó los dientes, pero se mantuvo firme. Entiendo la necesidad de ser cauteloso, pero condenar a todo un clan basándose en meras sospechas y rumores no es la solución para garantizar la seguridad de la aldea, argumentó. Danzo se burló con desdén. Hablas de seguridad, pero no ves la gravedad de la situación. No podemos ignorar la posible implicación del clan Uchiha con el enmascarado. Debemos actuar con decisión por el bien de Konoha, incluso si eso significa sacrificar la libertad de unos pocos. La frustración bullía en Kaito mientras miraba a Danzo con los ojos entrecerrados. Kaito se recompuso y pensó. ¿Crees que soy estúpido, Danzo?
Conozco tu objetivo final. Y me aseguraré de que no salgas de esta habitación sano y salvo. Dirigiéndose a Hiruzen, le pidió. Señor tercero, ¿podría llamar a Fugaku-sama? Hay algo que necesito confirmar con él sobre este asunto. Con un suspiro de comprensión, Hiruzen respondió. ¿Es eso necesario, Kaito? Entiendo tu preocupación. Kaito lo interrumpió. Ay, solo necesito estar seguro de algo. Es muy importante. Hiruzen asintió al ver la mirada determinada de Kaito y dijo. Muy bien. Lo permitiré. Gracias, Okage-sama, prometo que valdrá la pena su tiempo. Kaito se giró hacia Itachi y le preguntó. Itachi, ¿podrías traer a tu padre aquí? Itachi asintió y su cuerpo se alejó. Pero Danzo no pudo ocultar su desaprobación mientras miraba fijamente a Hiruzen y decía. Hiruzen, sabes que esto es una pérdida de tiempo. Omura intervino estando de acuerdo. Tengo que ponerme del lado de Danzo en esto. Es simplemente una pérdida de tiempo. Incluso Koharu asintió en señal de acuerdo. Suspirando una vez más, Hiruzen habló. Escuchemos lo que tiene que preguntar. Danzo le advirtió a Kaito con una mirada amenazante. Será mejor que sea importante, muchacho. De lo contrario, tendrás que preocuparte por más de 2 meses de misiones de rango D. Pero Kaito simplemente sonrió y le aseguró a Danzo. Oh, no te preocupes. Estoy seguro de que valdrá la pena tu tiempo. Después de unos minutos, Fugaku y Itachi llegaron a la oficina del Hokage. Fugaku hizo una reverencia respetuosa al Hokage y preguntó. ¿Ha llamado, Hokage-sama? El Hokage asintió y se dirigió a Fugaku con un dejo de disculpa. Me disculpo por haberte llamado con tan poca antelación, Fugaku. Pero Kaito-kun tiene algo muy importante que pedirte, señaló a Kaito. Kaito hizo una profunda reverencia a Fugaku antes de hablar. Disculpe, Fugaku-sama, pero hay algo que necesito confirmarle. Fugaku asintió a Kaito, dándole permiso para hacer su pregunta. Kaito preguntó. ¿El clan Uchiha le ha dado permiso a alguien más para poseer el Sharingan además de Kakashi Atake? De repente, Danzo intervino con impaciencia. Vaya, nos estás haciendo perder el tiempo. Hiruzen frunció el ceño ante la interrupción de Danzo antes de volverse hacia Kaito. ¿Insinúas que el enmascarado es un forastero? Kaito le indicó al Hokage que esperara. Al notar la expresión expectante de Kaito, Fugaku respondió con firmeza. El clan Uchiha no le ha permitido a nadie más que a Kakashi usar el Sharingan. Kaito se frotó la barbilla pensativo antes de volverse hacia Danzo con una sonrisa pícara. Entonces, anciano Danzo, ¿podría explicarme por qué tiene un Sharingan bajo el ojo derecho cubierto? El ambiente se tensó mientras todas las miradas se volvían hacia Danzo en busca de una explicación. Mientras la pregunta de Kaito flotaba en el aire, toda la sala quedó en silencio. Todas las miradas se posaron en Danzo, cuya expresión era de asombro y sorpresa al ser llamado tan directamente. Incluso Hiruzen, Koharu y Omura lo miraron con incredulidad, sin saber cómo respondería. Fugaku, quien al principio parecía confundido por las preguntas de Kaito, ahora mostraba una expresión de comprensión al comprender la gravedad de la situación. Su mirada se dirigió a Danzo con una mirada feroz, comprendiendo claramente las implicaciones de la acusación de Kaito. En un intento de recuperar la compostura, Danzo se recuperó rápidamente de su sorpresa inicial y miró fijamente a Kaito. ¿Te atreves a lanzar acusaciones sin fundamento, muchacho?, escupió enojado. Pero en el fondo, la mente de Danzo corría a mil mientras intentaba averiguar cómo Kaito podía saber del robo de su Sharingan. Buscaba desesperadamente una salida y echarle la culpa a otro. Dirigiéndose a Hiruzen, exigió. Esto es absurdo. Hiruzen, exijo que el chico sea castigado por lanzar acusaciones infundadas. Kaito permaneció imperturbable ante las protestas de Danzo y respondió con calma. Si estas son acusaciones infundadas, entonces te resultaría sencillo levantar tu ojo vendado y mostrarnos tu ojo derecho. Por dentro, Kaito no pudo evitar sentir satisfacción al ver a Danzo luchar por encontrar una respuesta. Kaito pensó. Veamos cómo sales de esta, Danzo. Con Shikaku y Fugaku presentes, Hiruzen no podrá disimularlo. Continuando con confianza, Kaito agregó. Solo demuestras mi punto aún más al negarte a mostrarnos tu ojo derecho. Hiruzen, percibiendo la gravedad de la situación, intervino con un tono severo que resonó por toda la sala. Basta. Ordenó. Este no es el momento ni el lugar para tales acusaciones. Investigaré personalmente este asunto de forma exhaustiva e imparcial. Koharu y Omura, ambos asesores de alto rango del Hokage, asintieron. Conocían perfectamente las consecuencias de tales afirmaciones. Sí, debe ser un simple malentendido, intervino Koharu.
Pero Fugaku, con la mirada penetrante entrecerrada al tercer Hokage, sabiendo que permitirle investigar probablemente conduciría a un encubrimiento, decidió hablar. Su voz atravesó la tensión como una cuchilla al dirigirse directamente al Hokage. Hokage-sama, comenzó con una respetuosa reverencia, si Danzo-san realmente cree que las afirmaciones de Kaito son falsas, entonces solo tiene que mostrarnos su ojo derecho tapado. La sonrisa de Danzo se desvaneció por un instante antes de recuperar la compostura y desestimó las palabras de Fugaku con un gesto de la mano. No tengo necesidad de demostrarle nada a nadie, dijo con desdén. Shikaku intervino con su voz. Esto es problemático, le dijo a Danzo. Kaito tiene razón, solo necesita mostrarnos el ojo bajo su vendaje, señor Danzo. Su constante negación solo confirma sus sospechas de que posee el Sharingan. Cuanto más lo niega, más parece que oculta algo. A Shikaku nunca le habían gustado las acciones sospechosas de Danzo, y sabía muy bien que los rumores que circulaban por la aldea sobre él probablemente fueran ciertos. Entonces, Shikaku se volvió hacia Kaito mientras reflexionaba sobre los rumores. Podría ser, murmuró problemático antes de volver a centrarse en Danzo. Fugaku asintió en señal de acuerdo, con la mirada fija en el Hokage antes de exigir. Señor tercero, como jefe del clan Uchiha, exijo que ordene a Danzo que revele su ojo derecho. Shikaku también asintió, mostrando su apoyo a la exigencia de Fugaku. El rostro de Danzo se torció en una mueca de ira al escuchar el desafío del líder del clan Uchiha. ¿Cómo te atreves, Uchiha? Espetó, mirando a Fugaku con furia. La tensión entre ellos era palpable cuando Fugaku sostuvo la mirada furiosa de Danzo con una feroz mirada, con su Sharingan revoloteando con poder en sus ojos. La tensión en la sala era palpable mientras tanto el comandante Jonin como el jefe del clan Uchiha exigían a Danzo que revelara su ojo vendado. Hiruzen, sintiendo el peso de su posición como Hokage, no tuvo más remedio que pedírselo a Danzo para salvar las apariencias. Con un profundo suspiro, se volvió hacia Danzo y le dijo. Danzo, muéstranos qué hay detrás de tu ojo derecho vendado. Danzo, quien había estado enfrascado en una mirada acalorada con Fugaku y Shikaku, se interrumpió al oír la voz de Hiruzen. Se giró para encarar al Hokage con incredulidad evidente en sus ojos. Hiruzen, no me digas que te crees lo que dice es mocoso, exclamó. Hiruzen negó lentamente con la cabeza, con expresión seria. No me convence de ninguna manera, Danzo, respondió. Pero estas acusaciones no se pueden descartar fácilmente. Luego se giró hacia Kaito y le habló con severidad. Genin Uzumaki, si se demuestra que tus acusaciones son falsas, te enfrentarás a un severo castigo. Su mirada era penetrante e inquebrantable. La mirada de Hiruzen se clavó en Kaito como un cuchillo afilado, pero Kaito permaneció imperturbable. Mentalmente, se burló del hombre, pensando. Este bastardo intenta intimidarme para que me retracte y admita que acusé injustamente a su novio. Kaito había percibido a Danzo usando su habilidad ojo mental de Kagura antes de hacer la acusación. Gracias a esta habilidad única, Kaito pudo tener sentidos mejorados similares a los de la visión del Byakugan. Percibió que el ojo derecho de Danzo tenía una firma de chakra distinta a la del resto de su cuerpo, lo que indicaba que se trataba de un implante. Además, el implante era similar a los ojos de Kakashi Itachi, lo que significaba que Danzo poseía el Sharingan. Kaito no pudo evitar recordar que Danzo ya poseía un Sharingan antes de robarle el ojo a Shisui. Y también sabía del intento de Danzo de robarle el Sharingan a Kakashi en la línea temporal original. Con esto en mente, Kaito simplemente asintió al Hokage, pensando. Sé que preferirías matarme a mí, el hijo del cuarto Hokage, antes que hacerle daño a su novio Danzo. Kaito también comprendió que, tras este enfrentamiento, probablemente perdería el favor del Hokage y se convertiría en un objetivo. Encogiéndose de hombros, pensó. De todas formas, nunca me cayó bien ese viejo. A pesar de conocer las consecuencias de sus actos, Kaito se negó a ceder. Sintiéndose acorralado, Danzo recorrió frenéticamente la habitación con la mirada mientras buscaba una salida a esta situación desesperada. Pero antes de que pudiera hacer nada, sintió que su cuerpo se tensaba y dejaba de responder. Shikaku bostezó con indiferencia antes de hablar. Esto se está alargando demasiado. Te echaré una mano, dijo con frialdad antes de usar el jutsu de posesión de las sombras contra Danzo. Shikaku sabía que Danzo podría intentar huir de la habitación, así que no perdió tiempo y usó discretamente el jutsu de posesión de las sombras contra él. El tercer Hokage solo pudo asentir solemnemente ante este giro de los acontecimientos. En un ataque de desesperación, Danzo le gritó a Hiruzen, el actual Hokage. No puedes hacer esto.
Pero Shikaku no le hizo caso y usó sus dedos para retirar a la fuerza las vendas que cubrían el ojo derecho de Danzo. Todos en la sala descubrieron que el ojo derecho de Danzo era de un rojo brillante con 3 tomoe girando en su interior. Un Sharingan. Cuando se reveló que el ojo derecho de Danzo era un Sharingan, una oleada de conmoción y tensión invadió la sala. Kaito no pudo evitar sonreír levemente, ahora que era evidente que Danzo poseía el codiciado Dojutsu. Frente a Shikaku y Fugaku, Kaito supo que, si dependía solo del Hokage, Danzo quedaría impune. Pero en el fondo, Kaito esperaba un resultado diferente. Pensó. Ojalá que Danzo finalmente se apague para siempre. El jadeo a su lado llamó la atención de Kaito. Era Otaru, visiblemente sorprendida por la revelación. Retrocedió un paso, con los ojos abiertos de par en par, incrédulo. Kaito comprendió perfectamente su reacción. El Sharingan era una habilidad muy codiciada en el mundo shinobi, al igual que el Byakugan. Ver a uno de los ancianos de Konoha recurrir a matar a su propio camarada por sus ojos era bastante impactante. Pero considerando el reciente secuestro de Otaru por parte de Kumogakure, solo agravó el horror de la situación. Otaru sabía muy bien que si su secuestro hubiera tenido éxito, su Byakugan podría haber sido extraído y entregado a un shinobi de Kumo. La idea la hizo estremecer. Al ver su reacción, Kaito extendió la mano y tomó la de Otaru, ofreciéndole consuelo. Volviendo su mirada hacia Itachi, que estaba en silencio a su lado con el puño fuertemente apretado, Kaito no pudo evitar pensar. Tal vez esto finalmente haga que Itachi se dé cuenta de que el Hokage y sus asesores solo se preocupan por ellos mismos y no por la aldea o el clan Uchiha. Junto a Itachi se encontraba Fugaku Uchiha, con su rostro estoico, como siempre, deformado por la ira. Sus ojos Sharingan giraban rápidamente, con brasas de furia ardiendo en ellos. Fugaku sabía perfectamente que el principal responsable del aislamiento y el maltrato de su clan no era otro que el mismísimo Danzo. Y ahora, al ver a ese mismo hombre frente a él con un ojo Sharingan, solo contribuía a su ira. Koharu se quedó sin aliento al ver a Danzo, con los ojos abiertos fijos en él, incrédula. «Danzo, ¿eres el enmascarado?», exclamó. Omura también se quedó boquiabierto, con los ojos desorbitados fijos en Danzo. «¿Será?», murmuró. Ante la mención de la posibilidad, Kaito negó con la cabeza, divertido. Aunque encaje con la descripción del enmascarado, no es el indicado, afirmó con seguridad. Aparte de tener un Sharingan en el ojo derecho, Danzo-san es mucho más débil que el enmascarado. No habría tenido ninguna oportunidad contra mi padre si hubieran luchado. Aunque el enmascarado no la tenía. La mirada de Danzo se intensificó ante las palabras de Kaito, pero antes de que pudiera replicar, Kaito continuó. Y esto solo prueba mi punto de que el enmascarado pudo haber obtenido su Sharingan de otra persona, como Danzo-san. Con esa declaración, Kaito había etiquetado a Danzo como un debilucho. La tensión en el ambiente se intensificó cuando los ojos de Danzo se entrecerraron aún más ante el descarado insulto de Kaito. El aire entre ellos crepitaba de animosidad y resentimiento. Kaito continuó. ¿Recuerdas cuando hace 2 años me sorprendiste mientras entrenaba y dijiste que podrías curar a mi madre a cambio de que me uniera a ti? En aquel entonces presentí algo diferente en tu ojo derecho, pero no podía identificarlo. Hoy lo reconocí como el Sharingan y recordé que mi padre me había dicho que Kakashi era el único que podía poseerlo fuera del clan Uchiha. Por eso tuve que confirmarlo con Fugaku-sama. Mientras Kaito hablaba, solo avivó las sospechas en torno a Danzo. Reveló que Danzo también había intentado reclutarlo prometiéndole curar a su madre, Kusina. Shikaku murmuró una sola palabra. Problemático, mientras entrecerraba los ojos al ver a Danzo, quien aún lo sujetaba con fuerza con su jutsu posesión de las sombras. Ya sabía de su participación en el intento de secuestro de Otaru por parte de Kumo, pero ahora se enteraba de que Danzo también había intentado reclutar a Kaito para raíz. La mente de Shikaku daba vueltas. Sabía que Danzo estaba detrás de muchos negocios y planes turbios en Konoha, y también sabía que Danzo era quien insistía en vigilar de cerca al clan Uchiha aislándolo. La intensa mirada de Fugaku pasó del tercer Hokage a Danzo, con la voz cargada de ira y exigencia. Hokage-sama, exijo una explicación. Hiruzen sabía que la acusación de Kaito contra Danzo por poseer el Sharingan tenía algo de cierto. Había intentado restarle importancia como un malentendido y manejarlo en privado para proteger la reputación de su mejor amigo, pero ahora, con Shikaku y Fugaku presentes, tenía que salvar las apariencias. Exigieron ver el ojo derecho vendado de Danzo, y Hiruzen sabía que no podía seguir encubriéndolo.
Hiruzen también sabía que Kaito tenía razón al afirmar que Danzo no posee la fuerza y la habilidad para ser el hombre enmascarado. Pero cuando Fugaku exigió una explicación, Hiruzen solo pudo volverse hacia Danzo y preguntarle con tono autoritario. Explícate, Danzo. ¿Cómo y por qué posees el Sharingan? Después de todo, él era el Hokage y debía mantener su autoridad. La decepción era visible en el rostro de Hiruzen al mirar a su amigo. Danzo mantuvo una expresión estoica, pero sus ojos ardían de ira mientras gritaba. Lo hice por Konoha. Sabes que no se puede confiar en los Uchiha después del ataque del 9 colas. Necesitamos una contramedida contra algo así. Su justificación resonó por la sala mientras la tensión aumentaba. Como la explicación de Danzo solo avivó la ira de Fugaku, sus nudillos se pusieron blancos mientras apretaba los puños. Antes de que nadie pudiera intervenir, Kaito intervino con un comentario moraz. Si de verdad hiciste esto por el bien de la aldea, tus acciones habrían hablado por sí solas. Negó con la cabeza en señal de desaprobación y continuó. Lo hiciste por avaricia y usaste por el bien de la aldea como simple excusa. Kaito incluso hizo comillas en el aire al mencionar la supuesta justificación de Danzo. La satisfacción de exponer a Danzo era evidente en el rostro de Kaito mientras pensaba. Esta es una venganza apropiada, perra. Danzo estaba a punto de replicar, pero Hiruzen lo interrumpió antes de que pudiera profundizar más. Ya basta, gritó, mirando a Kaito con enojo antes de volver a centrar su atención en Danzo. Danzo, ya no puedo permitir que actúes por tu cuenta. A partir de este momento, quedas relevado de tus funciones como segundo al mando de Anbu y quedarás bajo arresto domiciliario. También debes devolver el Sharingan robado al clan Uchiha. Danzo intentó protestar con un pero Hiruzen, yo hice esto pero Hiruzen lo interrumpió con firmeza. Eso es definitivo, Danzo. Su voz era tierna y autoritaria a la vez. Danzo permaneció allí, furioso por el odio hacia Hiruzen, antes de dirigir su mirada penetrante a Kaito. Mientras tanto, Shikaku había liberado su jutsu de posesión de sombras tras recibir una señal del Hokage. Hiruzen gritó. Tora. Y un Anbu se arrodilló ante él. El Hokage dio sus órdenes con autoridad. Quítale el Sharingan a Danzo y devuélveselo a Fugaku. El Anbu le extrajo rápidamente el ojo robado a Danzo y se lo entregó a un furioso Fugaku. Con una última mirada venenosa a Kaito, Danzo salió furioso. Dirigiéndose al equipo 11 y a Fugaku, Hiruzen les dirigió la palabra con un tono inapelable. Pueden retirarse. Aunque Fugaku estaba hirviendo de ira por la facilidad con la que le habían permitido a Danzo marcharse, no pudo expresar su insatisfacción frente al Hokage y simplemente hizo una reverencia antes de irse, llevándose a Itachi con él después de asentir a Shikaku. Shikaku también hizo una reverencia respetuosa antes de acompañar a Kaito y Otaru fuera de la oficina. Al salir del edificio del Hokage, Shikaku creó un clon de sombra y envió a Otaru con él para explicarle lo sucedido al líder del clan Hyuga. Shikaku condujo a Kaito a lo profundo de su campo de entrenamiento habitual. La mente de Shikaku corría mientras pensaba en qué podría haber llevado a su estudiante a hacer algo tan imprudente y peligroso. Lo hiciste a propósito, dijo Shikaku finalmente con severidad, con la mirada fija en Kaito. Lo que hiciste fue imprudente y estúpido. Ahora te has ganado el enemigo de uno de los hombres más peligrosos de Konoha. Kaito sostuvo la mirada de su sensei sin pestañear. Sabes que hice lo correcto, sensei, respondió con calma. El Hokage y su consejero han estado acorralando al clan Uchiha desde el ataque del 9 colas. Si continúan, el clan Uchiha dará un golpe de estado. Y sabes que tengo razón. Shikaku suspiró, pasándose la mano por el pelo con frustración. Qué problemático, murmuró en voz baja. Sabes que irá a por ti y a tus seres queridos, ¿verdad? Kaito asintió solemnemente. Ya lo hizo, sensei, admitió. Sé que fue él quien difundió rumores sobre mi madre, y sé que filtró la información del clan Hyuga al enviado de Kumo. Y sé que fue un Anbu bajo su mando quien nos atacó a Otaru y a mí esa noche. Las cejas de Shikaku se alzaron de sorpresa. Ya lo sospechaba, pero no esperaba que Kaito estuviera tan al tanto. Entonces tienes que estar preparado para lo que viene, dijo con gravedad. Nos vemos en nuestro campo de entrenamiento habitual mañana por la mañana. Kaito asintió. Mientras su cuerpo se alejaba rápidamente hacia casa, no pudo evitar pensar en cómo le daría la noticia a su madre. La aldea de Konoha se bañaba en los cálidos rayos del sol de la tarde, y sus calles bullían de actividad. En uno de los campos de entrenamiento de la aldea, el equipo 11 yacía despatarrado en el césped, descansando sus cuerpos exhaustos.
Shikaku, su sensei, los observaba con la mirada fija en el cielo, calculando el tiempo antes de volver a sus alumnos. Murmuró Shikaku mientras volvía la mirada hacia su equipo, creo que es suficiente por hoy. Mañana pueden tener el día libre. Tras despedir a sus alumnos, Shikaku se dio la vuelta y se marchó, dejando a su equipo en el campo de entrenamiento. Kaito gimió mientras se incorporaba. Lo único que quiero hacer ahora mismo es ir a casa, comer y dormir. Se giró hacia sus compañeros en busca de confirmación. Otaru asintió con la cabeza mientras se levantaba del suelo apoyándose en las manos. Su coleta alta se mecía con cada movimiento mientras decía: hola, solo quiero dormir. Itachi también asintió mientras se levantaba y se estiraba. Sí, eso suena bien, dijo con una leve sonrisa. Kaito hizo lo mismo y se levantó. Luego se giró hacia Otaru y le ofreció una mano. Ella la aceptó con una suave sonrisa y un agradecido gracias, Kaito-kun. Tras ayudar a Otaru a levantarse, Kaito estiró sus cansadas extremidades y suspiró de nuevo antes de seguir a Itachi hacia la salida de su campo de entrenamiento habitual. Al llegar al punto de separación, Kaito y Otaru miraron a Itachi y dijeron: bueno, Itachi. Nos vemos pasado mañana. Él y Otaru se despidieron con la mano y cada uno tomó su camino. Kaito acompañó a Otaru de vuelta a casa como siempre, mientras se dirigían al complejo Hyuga. El sol se ponía, proyectando un resplandor dorado sobre las bulliciosas calles del pueblo. En el camino, Kaito no pudo resistirse a detenerse en un puesto ambulante para comprar dango para compartir en su viaje. Mientras paseaban por el animado mercado, charlaron y rieron juntos sobre temas cotidianos, disfrutando de la compañía mutua. Finalmente, llegaron a las puertas del complejo Hyuga. Kaito se volvió hacia Otaru con una sonrisa cansada y dijo: bueno, nos vemos mañana en el parque, Otaru-chan. Ella asintió con una sonrisa y respondió: sí, nos vemos entonces, Kaito-kun. Tras despedirse por última vez de Otaru, Kaito se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso a su casa. Mientras Kaito recorría las sinuosas calles de Konoha, sus pensamientos se dirigieron a los acontecimientos de las últimas semanas. Habían pasado un par de semanas desde que expuso la posesión del Sharingan por parte de Danzo ante el tercer Hokage, sus asesores, Shikaku Nara, el comandante Jonin, y Fugaku Uchiha, jefe de la policía. Como resultado, Danzo recibió un castigo mínimo y fue despojado de todos sus cargos en la aldea, quedando bajo arresto domiciliario hasta nuevo aviso. Kaito no pudo evitar sentirse frustrado por el resultado. Si hubiera sido cualquier otra persona, estaba seguro de que el tercer Hokage habría ordenado inmediatamente su ejecución por traición. Pero en cambio, Danzo solo recibió un pequeño castigo. Kaito sabía que, aunque Danzo hubiera perdido su poder temporalmente, su control sobre Raíz, la organización secreta de Konoha, permanecería intacto, igual que en la línea temporal original. Este pensamiento le dejó un sabor amargo en la boca. Kaito se encargó de difundir la noticia usando sus clones de sombra. Susurró rumores sobre Danzo. Pronto corrió el rumor de que Danzo había asesinado a un miembro del clan Uchiha por su Sharingan, pero el Hokage no lo castigó por traición. Kaito insinuó que, una vez más, el Hokage favorecía a ciertos individuos. Pero Kaito no se detuvo ahí. También difundió rumores de que Danzo era responsable del brutal ataque a la aldea por parte de los 9 colas. Según los rumores de Kaito, Danzo le guardaba un profundo rencor a Minato Namikaze, quien había sido elegido cuarto Hokage en su lugar. Cuando Kaito regresó a casa ese día, le costó encontrar las palabras para contarle a su madre lo sucedido en la torre del Hokage. Kusina, al principio conmocionada por la noticia, se enfureció rápidamente con el tercer Hokage por haberle dado a Danzo un castigo leve. Se quejó de que, si Minato aún estuviera vivo, habría ejecutado inmediatamente a Danzo por traición. Pero entonces su ira se convirtió en preocupación al expresar su preocupación por la posibilidad de que Danzo tomara represalias contra Kaito. No debiste haber hecho eso, Kaito-kun, dijo. Podría ir a por ti ahora. A Kaito le llevó un tiempo calmarla y asegurarle que todo estaría bien. Los pensamientos de Kaito fueron interrumpidos abruptamente por una señal de chakra familiar que percibió. Murmuró el nombre Kakashi, con la mente llena de curiosidad. Llevaba semanas buscando a Kakashi desde la fallida misión del equipo 11 de escoltar al daimyo a la aldea oculta de la hoja. Mientras se concentraba en las firmas de chakra, Kaito notó que Kakashi estaba con otra persona y parecía tener prisa mientras corrían por la aldea hacia el bosque. ¿Por qué está preocupado Kakashi?, se preguntó Kaito. Su chakra estaba agitado, lo que indicaba que algo debía haber salido mal.
Usando la mente de Kagura, no pudo evitar notar que Kakashi parecía estar herido. Activando su sello de sigilo para pasar desapercibido, Kaito decidió seguirlos discretamente desde una distancia segura. Los siguió fuera de la aldea, hacia una estructura similar a un pozo, donde saltaron repentinamente. Esto debe ser una base, entonces Kaito se dio cuenta al recordar el intento de Tenzo de robar el Sharingan de Kakashi en la línea temporal original. Sus recuerdos eran borrosos, pero recordaba fragmentos de lo sucedido. En cuanto entraron en la estructura, sus firmas de chakra se desvanecieron. Debieron haber colocado barreras para evitar ser detectados, supuso Kaito. Decidiendo que era mejor quedarse afuera y esperar, poco después, un Anbu que acompañaba a Kakashi emergió de entre las sombras y se dirigió rápidamente hacia la aldea. Kaito entrecerró los ojos para verla mejor, notando su característico cabello morado. Esa es Ikao Uzuki, pensó, reconociéndola como unos años mayor que él. Le extrañó que ya se hubiera convertido en Anbu. Al verla irse, Kaito decidió entrar en la base de la raíz. Mientras se escabullía y permanecía oculto en las sombras, observó que la estructura se extendía a gran profundidad bajo tierra, con múltiples puentes que la conectaban a diferentes lados. Sería un desperdicio si no aprovecho esta oportunidad para conseguir más información sucia sobre Danzo, pensó Kaito con picardía mientras creaba algunos clones de sombra transformados y los enviaba a buscar información sucia sobre Danzo. Pero antes de que sus clones pudieran regresar, una alarma sonó repentinamente por toda la base, captando la atención de Kaito. Pronto, más miembros de Anbu Raíz corrieron frenéticamente en busca de alguien. Kaito supo que probablemente buscaban a Kakashi. Efectivamente, el propio Danzo apareció por una de las entradas conectadas por un puente y se paró en medio de la habitación con su Anbu Raíz detrás. Desde el otro extremo del puente, Kakashi y un chico de cabello castaño corrieron hacia ellos. Kaito reconoció al chico. Debe ser Tenzo, pensó mientras seguía observando desde las sombras. Al verlos, Danzo rápidamente hizo señas con las manos y gritó: «Bala de vacío estilo viento». Una poderosa ráfaga de viento se dirigió hacia Kakashi y Tenzo. En respuesta, Tenzo también hizo señas con las manos y apoyó la palma de la mano en el suelo, gritando: «Liberación de madera, cúpula de madera». Una cúpula de madera robusta apareció para protegerlos a ambos. El ataque impactó la cúpula de madera con gran fuerza, rompiéndola y enviando una onda expansiva en todas direcciones. Tenzo gimió al ser derribado por el impacto, mientras Kakashi buscaba una vía de escape con el rostro exhausto. Danzo habló: «Qué bueno de tu parte venir a tu lado, Kakashi. Entraste a la jurisdicción de la fundación sin autorización e intentaste tomar a uno de los nuestros. No creas que te escaparás tan fácilmente». Hizo una pausa cuando fueron rodeados por todos lados. «Danzo-sama, Kakashi no es». Tenzo intentó intervenir, pero fue interrumpido por el furioso grito de Danzo de silencio. Sin embargo, antes de que pudiera continuar, unas cadenas de chakra estallaron y envolvieron el cuerpo de Danzo. Al mismo tiempo, un tanto con un rayo rojo fluyendo a través de él se sostenía cerca de su cuello. Una voz gruñó: «¿Decías algo, Danzo?». Kaito se agazapó en las sombras, observando en silencio los intensos acontecimientos que se desarrollaban ante él. Observó cómo Kakashi y Tenzo detuvieron bruscamente sus movimientos al ver a Danzo frente a ellos. En una fracción de segundo, Danzo lanzó una poderosa bala de vacío de viento directamente hacia ellos. Sin dudarlo, Tenzo creó rápidamente una cúpula protectora de madera alrededor de él y de Kakashi. En ese momento, Kaito no pudo evitar preguntarse cómo Kakashi sobrevivió a esta misma situación en la línea temporal original. Entrecerró los ojos al presenciar el choque de jutsus, dejando atrás a unos exhaustos Kakashi y Tenzo. Solo recuerdo que Kakashi fue atacado por Tenzo y luego Kakashi lo ayudó a salir de la raíz, pensó Kaito con tristeza. Al darse cuenta de que no podía quedarse de brazos cruzados sin saber si los cambios en la línea temporal afectarían la supervivencia de Kakashi, Kaito tomó una decisión rápida. «Maldita sea, tengo que hacer algo», murmuró en voz baja. Ver a Kakashi forcejeando contra Danzo en su estado actual avivó aún más su determinación. Sabía que debía actuar rápido si querían sobrevivir a este encuentro. Kaito metió la mano en su bolsa, sacó un sello, se lo colocó y lo activó. Al activarse, sintió una oleada de chakra fluir por su cuerpo, mientras pensaba: Danzo no debería ser más fuerte que un Jonin de élite sin el Izanagi ni el Sharingan. No debería tener el nivel de un Kage. Debería poder derrotarlo con un ataque sorpresa.
Agarrando firmemente su tanto, Kaito creó 5 clones de sombra y usó el veloz jutsu de destello corporal, reapareciendo detrás de Danzo en un abrir y cerrar de ojos. Oculto por el sello invisible aún activo, Kaito usó sus cadenas de chakra para restringir los movimientos de Danzo y acercó peligrosamente su tanto al cuello de Danzo. Un rayo rojo crepitó en su hoja mientras Kaito hablaba con tono amenazador. ¿Decías algo, Danzo? Mientras disfrutaba del momento, Kaito no pudo evitar pensar. Maldita sea, eso sonó genial. Danzo se quedó paralizado a media frase, y su voz se apagó al ser envuelto repentinamente por cadenas de chakra. Un tanto con un rayo rojo se presionó contra su cuello, silenciando la habitación con su amenaza. El único sonido que se oía era el crepitar del rayo rojo. Kakashi abrió los ojos de par en par, sorprendido, cuando Kaito apareció de la nada, usando sus cadenas de chakra para sujetar a Danzo y sujetando un tanto contra su cuello. Murmuró que... ¿Kaito? Con incredulidad. Tenzo se quedó con los ojos abiertos ante el repentino giro de los acontecimientos, sin saber qué hacer. Todo había sucedido tan rápido que ni siquiera el propio Danzo se dio cuenta antes de que las poderosas cadenas de chakra de Kaito lo sujetaran. Sus ojos se abrieron de par en par al comprenderlo y pensó. Tan rápido que ni siquiera pude sentirlo acercarse. Estiró el cuello para intentar ver hacia atrás, pero las cadenas le impedían moverse y su chakra estaba restringido. Los demás miembros de Rotambu se tensaron por la sorpresa y la confusión, sin esperar nunca que su líder fuera tomado como rehén de esa manera. La voz de Danzo rugió con furia. ¿Qué crees que estás haciendo, muchacho? Entrecerró los ojos al reconocer las cadenas de chakra y darse cuenta de que no era otro que Kaito Uzumaki. Una sensación de pavor lo invadió mientras pensaba. ¿Cómo encontró la base de raíz? ¿Cómo entró? ¿Lo trajo Kakashi? La voz de Kaito respondió, mezclada con diversión. Debería ser yo quien te pregunte eso. ¿O has olvidado que te pusieron bajo arresto domiciliario prácticamente por traición? La atmósfera tensa se volvió aún más tensa cuando el tono de Kaito se convirtió en un gruñido bajo. No solo mataste a un miembro del clan Uchiha por su Sharingan, sino que también intentaste secuestrar a mi amiga, la heredera del clan Hyuga. Y ahora intentas matar a Kakashi, el estudiante del cuarto Hokage y también mi amigo, por su Sharingan. Dime, ¿por qué no debería acabar con tu vida ahora mismo? Una mueca de desprecio se dibujó en el rostro de Danzo al responder. Vaya, no deberías haberte involucrado en algo que no te incumbe. Soltó una risita sombría antes de añadir. Ja, 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 ¿y de verdad crees que puedes marcharte sin más después de matarme? Mira a tu alrededor. Mi raíz te cuidará antes de que puedas pronunciar una palabra. Ante sus palabras, los Anbu raíz se tensaron y se prepararon para cualquier posible confrontación. El aire estaba cargado de tensión mientras ambos hombres se enfrentaban con intenciones letales en la mirada. La sonrisa de Kaito se ensanchó al mirar al hombre frente a él. ¿Crees que soy idiota? Se burló. Claro, sé que tus perros me atacarán en cuanto te mate. Por eso, la voz de Kaito se apagó cuando una matriz de sellos apareció repentinamente en el suelo bajo sus pies, extendiéndose sobre sus cuerpos y por todos los puentes de la zona. Por eso planeo matarlos junto contigo, terminó Kaito con un brillo peligroso en los ojos. Antes de que los agentes de Root pudieran reaccionar, se encontraron bajo una enorme matriz de sellado que paralizó sus movimientos, dejando solo a Kaito, Kakashi y Tenzo ilesos. Gruñeron y entraron en pánico, intentando desesperadamente liberarse del sello que los retenía, pero fue en vano. Los clones de sombra de Kaito habían hecho bien su trabajo. ¿Te gusta? Preguntó Kaito con una sonrisa burlona, haciendo girar su tanto en la mano mientras se alejaba de Danzo. Es una de mis creaciones. La llamo las bombas de papel tándem inmovilizadas. Retiró el tanto del cuello de Danzo y se giró hacia Kakashi, quien aún sujetaba a Danzo con una cadena de chakra. Y como su nombre indica, continuó Kaito, caminando hacia Kakashi y Tenzo con paso seguro. Se inspiró en el jutsu del segundo Hokage. Les puso una mano en la espalda antes de volverse hacia Danzo con una sonrisa. Buena suerte sobreviviendo. Bueno, a menos que sepan teletransportarse. No, Kaito se quedó en silencio, sus ojos se elevaron al sentir que alguien se acercaba. Chasqueó la lengua al reconocerlo, y un instante después Hiruzen aterrizó junto a Danzo con un elegante movimiento de su capa. Vaya, vaya, vaya jutsu, Kaito-kun, comentó Hiruzen, mirando a los agentes de la raíz que los rodeaban, congelados. Danzo se quedó paralizado, incapaz de mover un músculo. Al ver la llegada de Hiruzen, Danzo habló rápidamente. Hiruzen, ordena al chico que libere el jutsu.
Hiruzen se giró para mirar a Danzo con expresión severa. Sé muy bien que le guardas rencor a Kakashi, pero eso no te justifica atacar a uno de los mejores de la hoja. Danzo lo interrumpió, alzando la voz en señal de protesta. ¿De qué hablas, Hiruzen? Kakashi me da igual. Pero él y el chico decidieron invadir la jurisdicción de Root, y eso es una ofensa grave. Hiruzen se inclinó hacia adelante, con su rostro envejecido marcado por la preocupación. ¿Él eligió? No, tenía órdenes mías de convocarte. Y en cuanto a Kaito, debió acompañar a Kakashi, dijo, mirando al joven ninja. La voz de Hiruzen se tornó seria al continuar. En cuanto a por qué te mandé llamar, quería hablarte sobre el usuario del estilo madera y el futuro de raíz. Ya que fuiste despedido de todas tus funciones, me gustaría integrar a los miembros de raíz en el Enbu de Konoha bajo mi mando, disolviendo así la fundación. Danzo empezó a protestar. Pero no se puede simplemente desmantelar los cimientos. Cumplen una función importante, tú mismo te lo buscaste. Danzo interrumpió Hiruzen con firmeza. Es definitivo. Espero tener la lista de todo el personal en mi escritorio para mañana. Luego se volvió hacia Kaito y le preguntó. ¿Puedes liberarlos ahora, Kaito-kun? Kaito dudó antes de asentir y liberar a Danzo y a los demás agentes de la raíz de su Fuinjutsu. No pudo evitar pensar. Podría haberme deshecho de Danzo y sus compinches en ese mismo instante. Pero no, su maldito novio tenía que aparecer en este momento tan inoportuno. Maldiciendo para sus adentros la inoportunidad de Hiruzen y su propia lealtad, Kaito retrocedió y esperó nuevas instrucciones. Mientras Kaito liberaba a Danzo y al Enbu raíz, la mirada severa de Hiruzen los clavó. Bueno, entonces nos vamos, dijo con calma, con un deje de decepción en la voz. Y también me llevo al usuario del estilo madera. Hiruzen los condujo fuera de la tenuemente iluminada base de la raíz y de vuelta a las bulliciosas calles de Konoha. El sol se ponía, proyectando un cálido resplandor naranja sobre la aldea. Recorrieron las sinuosas calles hasta llegar a la oficina de Hiruzen. En su interior, Hiruzen suspiró profundamente mientras miraba a Kaito con expresión seria. ¿Por qué estabas en la base raíz, Kaito? Preguntó con evidente preocupación en su tono. Kaito explicó cómo se dirigía a casa cuando sintió que Kakashi corría hacia algún lugar a toda prisa. Su chakra se sintió presa del pánico y la preocupación, lo que llevó a Kaito a seguirlo y encontrarlo gravemente herido. Cuando Kakashi fue atacado por Danzo y sus hombres, Kaito intervino para ayudarlo. Añadió que también sintió la presencia de uno de los Enbu raíz que había ayudado en el secuestro de Otaru para el enviado de Kumo. Sabiendo que todos estaban bajo el mando de Danzo, Kaito pensó que eliminarlos era la mejor opción. Hiruzen dejó escapar otro profundo suspiro antes de volver a hablar. Yo me encargo de aquí, dijo con firmeza, volviéndose para dirigirse a todos los presentes. Pueden irse a casa. Con un gesto de la cabeza al ocaje, Kaito siguió a Kakashi fuera de su despacho y se adentraron en las calles que oscurecían. El cielo se teñía de morados y naranjas intensos mientras el sol se ponía tras las montañas. Mientras caminaban, Kaito no pudo contener su urgencia y se giró hacia Kakashi. Te he estado buscando desde la misión del daimyo. Exclamó, negando con la cabeza con exasperación. ¿Podemos hablar? Es muy importante. Kakashi dejó escapar un pequeño suspiro, pero asintió, sabiendo que también tenía algo que discutir con Kaito. Juntos, se dirigieron a su campo de entrenamiento habitual, cerca de la residencia Uzumaki. Al llegar, Kaito cerró los ojos y usó su ojo mental de Kagura para detectar si alguien los escuchaba a escondidas. Antes de que Kaito pudiera siquiera hablar, Kakashi lo interrumpió con un tono severo. Eso que hiciste fue realmente estúpido, fue imprudente. Kaito desestimó su preocupación con un gesto de la mano. ¿Sabes lo que hizo, verdad? Le preguntó a Kakashi, quien simplemente asintió. Debería haber sido ejecutado por traición por lo que hizo. Lo sabes, pero el Hokage lo protege. Igual que hizo con Orochimaru. Al escuchar esto, Kakashi abrió la boca para decir algo, pero Kaito lo interrumpió abruptamente. Deja eso. Hay algo más que necesito decirte, dijo con urgencia. Kakashi asintió levemente y Kaito continuó con la misma urgencia. No sé cómo decir esto, pero creo que sé quién es el hombre enmascarado. Los ojos de Kakashi se abrieron de par en par, sorprendido, y centró toda su atención en Kaito. Con una mirada seria, Kaito sostuvo la mirada de Kakashi y pronunció las palabras que lo cambiarían todo. Es Obito.